Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Decíamos ayer, o sea, la semana pasada, que lo que las elecciones legislativas francesas representaban no era un combate entre la derecha y la izquierda, sino entre lo que hoy son realmente las dos grandes fuerzas que dividen a las sociedades, aunque con mucha frecuencia sea de forma inconsciente. Por una parte el globalismo, es decir, la tendencia a desprenderse de cualquier rasgo de soberanía nacional, y por otra parte la preferencia nacional, es decir, la tendencia a decir primero lo mío. Bueno, esta semana hemos tenido una confirmación extrema de este asunto con las alianzas que se han realizado en Francia para evitar que triunfe la Unión Nacional de Marine Le Pen. Alianzas que comprometen en unas mismas listas electorales, o mejor dicho, aún peor, en el apoyo a un mismo candidato, a un amplísimo espectro, ¿verdad?, que va desde el liberalismo progre de los macronitas y algún republicano tipo PP hasta la extrema izquierda frente populista de modelo venezolano y también los islamistas. Todos juntos y en unión, defendiendo la bandera de la santa globalización, porque de esto se trata. Bueno, santa poco. Claro, es que es la cuestión. Uno lo ve y dice, bueno, ¿qué puede tener en común el pijo progre de París con el islamista radical, con el comunista a la venezolana? ¿Qué tienen en común? En realidad no tienen en común nada. Igual sí, que no quieren que gane Marine, ¿pero por qué? Bueno, pues precisamente porque lo que representa Marine Le Pen, como buena parte de los republicanos, como íntegramente el grupo de Reconquista de Dick Zemmour, ya muy capítulo disminuido, es la preferencia nacional. Y en todo lo que estén de acuerdo todos los demás es en la disolución progresiva del referente nacional, de la soberanía nacional. Unos, los digamos cosmopolitas, porque por lo que están apostando es por formas de gobernanza global. Otros, porque vienen de fuera y estarán mucho mejor integrados, piensan ellos, en un sitio sin identidad, y aún otros, como es el caso del nuevo Frente Popular de Mélenchon, porque piensan que la república tiene que ser una cosa sin paredes, donde quepan todos, es decir, que deje de ser propiamente república para convertirse en otra cosa. Y este es el combate, una vez más, este es el combate, y no hay ya otra cosa. No hay ya otra cosa. Cuando uno ve los discursos de la extrema izquierda francesa, pidiendo desarmar a la policía, pidiendo elevar la tasa de impuestos hasta unos porcentajes que incluso María Jesús Montero temblaría. Cuando uno ve todo eso, dice, bueno, ¿y esta gente? ¿El orden en Francia, el mundo del dinero, apoya a esta gente? Sí. ¿Por qué? Pues porque la apuesta de todo ese mundo, desde el cosmopolita macroniano, ¿verdad?, hasta la extrema izquierda, es la desaparición del referente nacional. Yo no llegaré a decir que son unas elecciones en las que está Francia y la antifrancia, pero no hace falta que lo diga yo, basta con ver el mapa en colorines de los resultados electorales. Bueno, y me parece que hay que aplicarse el cuento. Esta semana en España hemos tenido un claro ejemplo de la ambigüedad a este respecto del Partido Popular, sin ir más lejos, que por una parte lo que le pide el cuerpo es pedir medidas de preferencia nacional, véase que la Armada controle el tráfico humano, ¿verdad?, de la inmigración ilegal, y al mismo tiempo lo que le pide ya no el cuerpo, sino bueno, el alma tampoco, cualquier otra parte que usted quiera pensar, ¿verdad?, es que no vamos a salirnos del consenso. Es que es la gran cuestión, y ya no es de derechas o de izquierdas, eso se acabó, estamos ya en otro mundo, y cuanto más tardemos en entenderlo, más nos pasará por encima, así que a ponerse las pilas. Con la generala, como siempre, gato de viernes, gato de húsares, y nosotros vamos a ver qué tenemos hoy en el menú de la cantina, que son platos muy suculentos, con muchos invitados y muchas sorpresas. Titulares. Mire, ¿sabe usted qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la Reconquista. ¿Por qué? Porque nos da la gana, punto. No hay prensa de actualidad. ¿Qué más da? Quiero decir, la Reconquista es actualidad todos los días. Por cierto, es verdad que últimamente quizás un poco más. Bueno, ¿por qué está prohibido hablar de la Reconquista en los libros de texto? ¿Por qué es imposible poner Reconquista si no es con comillas o con esa fórmula que es la llamada Reconquista o la discutible Reconquista?
O sea, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Alguien habla del discutible Renacimiento? Por ejemplo. Bueno, mire, vamos a hablar de la Reconquista y vamos a recordar lo que realmente significa. Porque España, eso que hoy conocemos como España, nació ahí, no en otro momento. Pasaremos por el asunto francés, extremadamente revelador, más allá de la problemática propiamente local, y por esa alianza de globalistas, comunistas e islamistas juntos contra Marine Le Pen para impedir, no que gane, que eso parece evidente que ganará, sino que tenga mayoría absoluta en el Parlamento. La última cifra, creo recordar, era en torno a 220 y tantos, 30 y tantos diputados de la extrema izquierda, la menos izquierda, la izquierda que sí, el centro izquierda, el islamismo izquierda, etcétera, ¿verdad?, frente a los 220, 225 hasta 230 que podía conseguir Marine Le Pen. Bueno, lo importante es lo otro. ¿Por qué se unen gente tan distinta? ¿Qué tienen en común? Lo veremos. Eso tiene mucho que ver con el asunto que queremos traer aquí, que es una certidumbre. ¿Por qué el obrero vota ahora a la extrema derecha? ¿Por qué? Porque está pasando un poco en todas partes. Cierto que Francia fue el laboratorio en este sentido hace ya bastantes años. Mire, Roberto Vaquero, que es el portavoz y el líder de ese grupo que se llama Frente Obrero, acaba de publicar en la Esfera de los Libros un volumen que se llama precisamente así, ¿por qué el obrero vota a la extrema derecha? Y hoy, Dios mediante, lo tendremos aquí con nosotros en El Gato para hablar de este asunto. Y luego hay que pasar por Estados Unidos. Vamos a ver, esto es o sea, a Biden le dan por muerto, pero nadie se atreve a decírselo, que es la situación. No vaya a ser que entre y el cadáver esté como, que no estaba muerto, estaba tomando cañas, como en la rumba. Bueno, es una auténtica vergüenza. La pregunta de fondo es, ¿qué pasa realmente en los Estados Unidos? O mejor dicho, ¿quién manda realmente en los Estados Unidos? Hoy veremos todas estas cosas y como además va a venir el embajador Ignacio García Valdecasas, hablaremos también de la situación global y muy en particular de la absolutamente irresponsable escalada bélica en la guerra de Ucrania. Todos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, Fuster ausente, pero en todo caso, Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues estoy abrumado, querido Javier. Pero recordarás que la semana pasada me declaré al principio del programa como decepcionado al veros a ti y a Carlos Esteban sin chaqueta. Y un amigo nuestro, Oriol, me hizo llegar un mensaje de su madre, Filo, que consiste en lo siguiente: Pedro, nunca te quites la chaqueta. Así que ahora me siento abrumado y te pido, Carlos, que escribas una oda a la carga del hombre con chaqueta. A ver, vamos a ver, explícame, Oriol, ¿en esto qué tiene que ver? Oriol te ha hecho llegar Oriol me ha hecho llegar un mensaje de su madre, que es espectadora de este programa, diciendo que yo jamás me quite la chaqueta. No, ya a vosotros parece ser que os dan por perdidos. Un beso para la madre de Oriol, pero el próximo, que sea ese cartel que ponía los rojos no usaban sombrero, por ejemplo. Por ejemplo, no estaría nada mal. Aquí con como Paul Victoria, con el Borsalino. Yo me temo también que cuando Sánchez nos envíe al Sáhara, como Manuel Azaña envió unas cuantas docenas de derechistas y monárquicos también. Solo Pedro llevará chaqueta. Efectivamente. Y Carlos Esteban me dirá, pero Pedro, quítate la chaqueta que te va a dar un sofoco y te vas a quedar ahí tieso. Y yo le tendré que contestar, no, querido Carlos, que en el momento en el que me quite la chaqueta aparecerá una seguidora del Gato y me reñirá. Todo es evolución. La chaqueta bueno, Pedro, no puede haber evolución. Carlos Esteban, buenas noches. No puede haber evolución. No puede haber evolución y me asombra que tú lo digas. Un momento. No puede haber evolución, esto es evolución. Vamos a ver, esto es una prueba. ¿Ves cómo la evolución es mala? A ver. No, espera, hay que inmortalizar este momento, Alex. O sea, estas cosas solo pasan aquí. Sí, dale. Además, está bien porque cuanto más le miramos, más nervioso se pone, con lo cual más torpe resulta. Cógelo con la mano y habla. A ver, bien. Entró la volea del rumano. Bueno, ahora, venga, la evolución. No, esto es la evolución de la casaca, ¿vale? Esto ya es dejadez. La chaqueta ya es una prueba de dejadez. Porque es un momento que en mitad del campo de batalla, pues un capitán hizo así, ¡pum!, porque tenía calor. Y es así. Póntelo así, ¡chum! Verás que es como tenía que ser. Bueno, efectivamente. Sí, al final, por eso digo que es evolución. Esto, que en el primer momento, el primero que lo vio dijo, qué dejadez, qué dejado este tío que se echa esto para atrás. Y ahora, en cambio, es el no va más de... Nah.
¿Dónde En todo está caso, Sara? lo vamos atrás. ¿Dónde está Sara? Sara, que traiga las cotas de malla, por favor. Vamos a ponernos como Dios manda. En fin. Por lo menos la casaca La me gusta, nochecita que me vais a dar, menos mal que vienen invitados foráneos. Bueno, mire, vamos a empezar por derecho con el asunto de Francia, que las elecciones son el domingo. A ver lo que pasa. La primera vuelta, como usted sabe, el domingo pasado fue la mayor participación que se recuerda en unas elecciones, en una primera vuelta de elecciones legislativas. Una participación descomunal, casi el 70%, y al mismo tiempo un río de votos a la Unión Nacional, también importantísimo. Bueno, ¿ahora en qué estamos? Pues ahora estamos en eso que se llama triangulaciones, por si hay alguien que se le haya escapado, yo lo repito otra vez. El sistema electoral francés es un sistema que consiste en que se elige a un solo diputado por cada circunscripción. El país se divide en 577 trocitos y en cada trocito se elige solo a uno. ¿De entre cuántos? De entre todos los que quieran en la primera vuelta y en la segunda vuelta solo de entre los que hayan sacado más de un 12,5%. Como inevitablemente solo uno va a ser el más votado, otros que puedan estar de acuerdo en que el más votado no salga, pueden convenir entre sí para retirarse, lo que allí se llama desistimiento, ¿verdad? Y que toda esa gente, ¿verdad?, esa agrupación de perdedores, por así decir, se plantee como ganador finalmente. Bueno, en esto estamos. Y estas son las triangulaciones que se llama allí, ¿verdad?, que han tenido lugar esta semana entre los republicanos de Macron, sus aliados, los socialistas, los comunistas, la gente que está metida dentro de la Francia insumisa, la extrema izquierda, los grupos islamistas pro-palestinos y, por cierto, sí, antisemitas, claramente antisemitas, que están apoyando, todo eso junto. Todo eso junto, es decir, está junta la gente que está a favor de Ucrania en la guerra contra Rusia y a favor de Rusia en la guerra contra Ucrania. Está junta la gente que está a favor de Israel contra Hamás y la gente que está a favor de Hamás contra Israel. Está junta la gente que está a favor de una política fiscal moderada y la gente que está a favor de una política fiscal extractiva. Toda esa gente está junta. Es que hay que decirlo así para entender la enormidad. Bueno, informe Gutiérrez. El extraordinario resultado de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones legislativas ha hecho saltar todas las alarmas en el centro y en la izquierda francesa. La primera reacción fue la violencia callejera. La reacción política de Macron es tejer una alianza con la extrema izquierda francesa para frenar a la derecha. El partido de Macron y el Nuevo Frente Popular, que aglutina a socialistas, comunistas, anticapitalistas y ecologistas, han acordado que uno y otro no se presenten en determinadas circunscripciones para aglutinar el voto y vencer a Reagrupación Nacional. 210 candidatos han renunciado a presentarse. De tal forma, las contiendas electorales en muchas regiones pasan a ser entre dos partidos en lugar de entre tres. 130 renuncias del Frente Popular y 80 del partido de Macron. Las formaciones han retirado a sus candidatos que quedaron en tercer lugar en la primera vuelta en la esperanza de aumentar sus opciones. De esta manera, antes de las renuncias había 299 circunscripciones con pugna a tres bandas. Ahora solo quedan 90. Le Pen reacciona y busca alianzas con otras fuerzas para poder llegar a la mayoría absoluta que está en los 289 diputados de los 577. Reagrupación Nacional ve factible gobernar si cosecha 270 y consigue apoyos de otros diputados conservadores. Así, Macron se alía con un Frente Popular que propone castigar y censurar los discursos contrarios a la inmigración masiva, traer más inmigrantes si cabe, regularizarlos y nacionalizarlos a pesar de que estos rechacen los valores de la Quinta República. Marine Le Pen ha criticado esta alianza de Macron con una formación favorable a la creciente islamización de Francia, con candidatos que creen, por ejemplo, que el velo islámico es algo positivo. Sin embargo, el presidente francés olvida que la política no es como las matemáticas, no es una ciencia exacta y el tiro podría salirle por la culata. Los franceses que apoyan al Frente Popular y al Renacimiento podrían optar por la abstención o por el voto en blanco o nulo al no compartir esta nueva alianza ni esta nueva estrategia tejida de espaldas a los ciudadanos. Es difícil pensar que un votante de extrema izquierda vaya a depositar una papeleta de Macron en la urna y viceversa, pues sus programas son, en muchos puntos, irreconciliables. Según un sondeo, solo el 25% de los votantes de estas formaciones da el visto bueno a la maniobra y votará según las consignas de Mélenchon y Macron. Ambos han tenido que hacer malabares para justificarlo, como decir que tienen valores comunes y posiciones reconciliables y que pueden, por lo tanto, formar una mayoría plural. En el seno del Renacimiento no hay consenso. Muchos se niegan a apoyar al Frente Popular, al que consideran como contrario a la nación.
La maniobra de Macron y Mélenchon ya es un hecho. Ahora falta el veredicto de las urnas. El Frente Popular escogió como lema el no pasarán. No pasarán, que como usted sabe es un lema que aquí colocó durante la Guerra Civil, fundamentalmente la pasionaria, y al que respondió Celia Gámez, si no recuerdo mal, con un célebre cuplé, que era ya hemos pasado. Bueno, es interesante ver a toda esta gente con el no pasarán y con la alerta antifascista. Alerta antifascista que se proclama sobre 12 millones de franceses que puestos sobre el mapa son esto que vamos a ver ahora mismo en pantalla. El azul clarito, o como se diría en el uniforme de la Primera Guerra Mundial, el Bleu Horizon, es el partido de Marine Le Pen y sus aliados. Toda la Francia interior. Es el cogollo de París, los centros urbanos en torno a Lyon y en Bretaña, la zona urbana. Pero eso es, o sea, esos son los enemigos, claro, en fin, bueno. No, me parece muy curioso porque, digamos que ya ha quedado absolutamente certificado, hay parte, la dogmática marxista viene a decir que los partidos liberales, democráticos, centristas, moderados, pueden decir que están totalmente en contra de la extrema derecha y tal, pero cuando llega el momento del peligro y tienen que elegir, siempre se van a ir con la extrema derecha. Ya, eso era está desde tal. No. Y ahora estamos viendo cuál es la realidad. Es decir, cómo o eso es mentira o sencillamente Mélenchon es mentira, que es más probable. Es decir, detrás de bambalinas, cuando a la hora de la verdad, cuando ya no les ha quedado otro remedio, se ve quién está con quién. Como tú has dicho perfectamente, unos están contra Israel, otros están a favor de Israel, unos están con Rusia, otros están contra Rusia. ¿Qué será entonces lo que les une? ¿Qué importancia tiene lo que les une? Es que es muy fuerte. Es que es una especie de unión contra los franceses de souche, que dicen, ¿no? De cepa. De cepa. O sea, por eso es muy, 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 muy importante, porque yo creo que esta es la última oportunidad que tiene Francia de salvar los muebles, de que siga existiendo Francia. Michel Onfray, que es un filósofo muy interesante, que viene de escuela materialista, de izquierda y tal, ¿no? Enormemente crítico con la izquierda política francesa, y que ha fundado una universidad popular, una universidad muy libre por otra parte. Decía el otro día en una entrevista, creo recordar que era con André Berkoff en Sud Radio, que si usted es francófono yo le aconsejo, porque se entera uno absolutamente de todo y está francamente bien, que la izquierda se ha casado con Macron por la dote. Bueno, sí, seguramente es verdad, Pedro. Sí. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en el asunto de la doble vuelta, más que en lo que ha explicado aquí Carlos, de manera muy acertada, sobre el sentido de estas elecciones. La doble vuelta la recupera De Gaulle para su Quinta República, porque la Cuarta República había empleado el método español de ley electoral, o sea, distritos amplios y listas cerradas y bloqueadas con asignación proporcional de escaños. ¿Por qué aplica De Gaulle la doble vuelta? Para eliminar al Partido Comunista. Que en primera vuelta todo el mundo vote a quien le pete, incluidos los comunistas. Pero hay amigo, cuando ya en la segunda vuelta queda un candidato golista y un candidato comunista, pues los liberales, los moderados, los que tú mencionabas, Carlos, los centraditos, tal, pues hay que me tocan la fábrica, hay que me tocan los impuestos, que me tocan la pensión, que me tocan el piso que tengo alquilado. Y todos vamos a votar a los golistas. Ese sistema funcionó muy bien y el Partido Comunista, que pasó de ser primero en algunas elecciones en los años 50, pues se fue apagando hasta ser prácticamente inexistente, salvo ahora que lo ha recuperado Rafael Glucksmann, y hasta el punto de que ha entrado de tal manera en el sistema que los comunistas piden el voto para un empleado de la banca Rothschild. O sea, bueno, sin embargo, en la diferencia que hay con el Frente Nacional o Agrupamiento Nacional, es que sí, el sistema de doble vuelta está provocando el mismo efecto desde 2000, 2002, que es cuando pega Jean-Marie Le Pen esa sorpresa al pasar a la segunda vuelta en las presidenciales. Pero el partido, en vez de ir a menos como los comunistas, va a más, a más, a más. Y llegará un momento, que puede ser ahora o puede ser dentro de 2, 3 años, en el que el sistema electoral que pasado en todos los sistemas electorales, que hasta este momento ha bloqueado la llegada al poder de un grupo determinado, no puede impedirla. Pero ese grupo llega de una manera tan grande que es hegemónico por muchos años.
¿Te refieres al Asamblea Nacional? Sí, es que es lo que podría que ha pasado en infinidad en otros casos. Por eso Marine Le Pen decía esta semana, el miércoles me parece que fue, que se temía que Macron, viendo lo que venía, optara por trufar todo el aparato del Estado de personajes suyos en puestos clave, ¿verdad?, para impedir que el gobierno gobierne, en su caso. Hay que recordar que en Francia el presidente de la República tiene un enorme poder ejecutivo. Al mismo tiempo, el primer ministro dirige el gobierno, que también tiene un importante poder ejecutivo, así que se puede ir a llegar a una situación. A mí me resulta muy interesante la cuestión nacional, porque Francia es un país, seguramente el único país moderno, que encuentra enteramente legítima su ambición nacional, digamos su nacionalismo, porque como se funda en la Revolución, ¿verdad?, y no en un santo, ni en una reconquista, ni en una corona, bueno. Pero claro, todo eso se ha ido cuarteando, y quiero recordar que la primera escisión seria del Partido Socialista en Francia, y eran los años 80 y tal, fue del ministro, creo recordar que de Educación era, Jean-Pierre Chevènement, que era la izquierda gaullista. Y lo que hizo fue marcharse porque no soportaba el proceso de paulatina pérdida de soberanía en el que se habían incluido tanto la izquierda como la derecha francesas, ¿no? Claro, yo no sé si ahora es el momento de hablar de ello, o quizá más tarde, cuando venga Vaquero, pero a mí me interesa mucho, que es lo que menos se habla. O sea, hemos dicho 1000 veces que es cada vez más, en vez de izquierda y derecha, es soberanismo frente a globalismo. Pero tenemos mucho más claro lo que sería el soberanismo, porque es algo que ya conocemos, porque es un poco volver al Estado-nación y a su independencia y a su autonomía, que lo que sería el globalismo, porque el globalismo conocemos la globalización, pero no exactamente en qué consistiría en concreto, políticamente, qué órganos de gobierno, qué estructuras de coordinación, de mando tendría el globalismo. O sea, el globalismo no tiene un aparato teórico. A eso me refiero. Quiero decir, el globalismo, es decir, ¿quién manda aquí en el globalismo? ¿Cómo se organiza el banco? Entonces yo creo que eso es bastante interesante, porque creo que mucha gente que le puede atraer el globalismo en teoría, o mejor, que le puede repeler el nacionalismo, por cuanto tiene de asociación con regímenes, que bla, 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 no se da cuenta de que el globalismo es una forma de imperialismo. Es decir, no va a tener, digamos, un color neutro, va a tener un color concreto, de unas élites concretas, de culturas concretas, ¿no? Quiere decir que no va a ser la perfecta mezcla, o aquí cabemos todos, ni ninguna tontería por el estilo, ¿no? Bueno, en París se ha conseguido esa mezcla. París ya es una burbuja, como lo es, por ejemplo, Washington DC, donde siempre en las elecciones presidenciales ha ganado el candidato demócrata, incluso cuando los candidatos republicanos, como Nixon en el 72 y Reagan en el 84, hicieron unas barridas descomunales en todo el país, se llevaron prácticamente todos los estados, salvo el del candidato demócrata que tenían enfrente. Y París está en esa situación de Washington DC, de ser una capital de cosmopolitania, donde vive gente muy rica, privilegiados auténticos, jubilados de alto nivel, funcionarios de los principales niveles de la administración, ejecutivos de multinacionales, que votan exactamente lo mismo o van a votar ahora lo mismo que los inmigrantes que están ahí y que malviven de algunos subsidios, viven en suburbios y demás. Me explica fatal, porque no quería decir eso, o sea, quería decir que esa variedad, evidentemente. Lo que quiero decir es que va a tener un corpus ideológico, no va a ser cualquier idea vale, cualquier idea, no. Estamos abiertos. Las tuyas no. Exacto, la sociedad abierta, aquí cualquiera, no. Es decir, tenemos claro cuál va a ser esa bandera multicolor que se va a ondear. No, la sociedad abierta sí que va a ser, está siendo ya, de hecho, la sociedad abierta quiere decir que tú no tienes derecho a poner una pared. Eso es lo que quiere decir la sociedad abierta. Exactamente. De eso ya ni hablamos. No, pero al final sí tiene un color. Sí tiene un color, sí tiene una forma, sí tiene un no. Es decir, a pesar de que se supone que es todo sí es, sí tiene noes. Tiene noes muy claros. Es más, probablemente más rígidos de aquello que pretende sustituir. Absolutamente. Y ahí hay que ver movimientos como, por ejemplo, la colusión
entre, por un lado, las reivindicaciones de la izquierda, que es un sueño suyo, de poder implantar eso que llaman el ingreso mínimo vital, ¿verdad?, un sueldo de por vida y tal, con las pretensiones de la oligarquía financiera global, ¿verdad?, de ir a la moneda digital. Son perfectamente concomitantes. Estaba contando Pedro lo de las zonas ricas de París. A la pescadería de la Rue du Bac la llaman la joyería. Los vecinos, cara de narices. Bueno, vámonos a la publi. Hablaba antes Carlos de Roberto Vaquero. Ya está aquí Roberto Vaquero. Así que hacemos la pausa, nos vamos a la publicidad y a la vuelta, ¿por qué el obrero vota a la extrema derecha? Antes, dos cosas. Uno, ¿sabe usted que este programa, y muy en particular esta edición del viernes, que es la más políticamente incorrecta de la televisión mundial, solo es posible porque usted nos apoya? Solo es posible porque usted nos apoya. Por tanto, le pedimos que nos siga apoyando. Y la forma de hacerlo es a través del club. Si está usted dado de alta, pues bueno, muchísimas gracias. Y si no, dándose de alta. Porque ahora mismo, y más después de los propósitos expresados por Pedro Sánchez esta semana, ¿verdad?, hay que enrolarse, oiga. Ahí lo que hay, ahí lo que hay. Y luego, contraviniendo los deseos de Alex, lo siento mucho, a mí me gustaría irme a la publi con esa canción que en realidad se ha creado por inteligencia artificial, pero bueno, ya ve usted, es que la música hoy en día es, ¿verdad?, tiene esto, y que probablemente se convierta en la canción del verano en los ambientes populares franceses. Me ha gustado, ese célebre Je partirai pas. Sí, porque es que tiene, vamos a ver, para que usted lo entienda todo. Les has dicho la letra y eso, ¿no? Sí. El señor que al que se están llevando dice, yo partiré pa, que es un error, hay que decir yo partiré pa, o sea, yo no me marcharé. Lo que dice la letra es, sí que te marcharás y además más rápido de lo que tú crees, cuando gane Bardella te vas a marchar. Y luego sigue, llévate a tu Fátima, que es donde les han dicho que si son racistas, te vas a quedar sin el subsidio y cosas del mismo corte. Ya está. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares a nuestras espaldas, los húsares de nuestro padrino amigo Augusto Ferrer Dalmau. Un abrazo, no sé dónde para Augusto, ya le escribiremos. Y sobre la mesa, atención, porque la familia ha crecido de forma exponencial y hay que recordar, sobre todo para la gente que se incorpora, que pintan aquí todos estos muñequitos. Porque con la cosa del gato de los húsares, que a todo esto era una referencia así un poco petulante y pedante, como corresponde a mi carácter, a la escuela literaria francesa, aquella de la posguerra, apareció de repente la madrina Paz con el húsar primigenio. Pues voy a mandar un húsar, vale. Y a partir del húsar llega José Félix y dice, pues yo un corsario, que además lo mandó con barba blanca y con parche, no sé muy bien por qué. Dijo entonces Paz, pues yo, además ahora, un húsar que es como Carlos Esteban, cosa que es mucha imaginación. Sí. José Luis nos mandó 2 soldados de los tercios, arcabucero y mosquetero. El compadre Ángel, mientras tanto, armándolos a todos y poniendo caballos. Dijo la madrina, pues yo un legionario con su carnero, y él aquí, del tercio. Ignacio Bracht, desde Argentina, que se vino para acá, dijo, pues os traigo un dragón de cuera, los lanceros del rey, que esto no lo he visto en la vida. Y el otro fin de semana en el Valle de los Caídos, las jornadas del Club de Amigos, aparece José Antonio y dice, pues yo un guardia civil. Y luego llega la Asociación de Recreación Histórica Teruel Frontera y nos regala un almogávar. O sea, en fin, que pues muchísimas gracias. Bueno, y luego las tazas, claro, porque aquí no hemos pasado. O sea, a la madrina le pareció poco todo esto, así que encima tazas corporativas de gato de los húsares. Pues esto es lo que hay en esta mesa y esto es lo que les estaba yo contando antes de la publi, que este programa en realidad solo sobrevive por ustedes y se lo agradecemos infinito. Estaba contando Carlos Esteban cuando examinábamos el asunto del voto de Marine Le Pen, de la ruptura radical dentro de la sociedad francesa, muy en particular de las clases populares, que se está viendo y que ha estallado plenamente en estas legislativas, de Roberto Vaquero y de su libro, de ese libro que vamos a ver ahora mismo en pantalla, porque el obrero vota a la extrema derecha y que acaba de aparecer en la esfera de los libros. Bueno, seguramente usted a Roberto Vaquero lo conoce porque de repente habrá visto vídeos en su WhatsApp, en su Telegram, de un señor que aparece en una manifestación aparentemente como muy de izquierdas, bueno, de hecho, muy de izquierdas, dado un discurso que dice, pues estoy de acuerdo con esto. ¿Y este quién es? Pues este es Roberto Vaquero. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Oye, bienvenido. Cuéntanos un poco la tesis. Bueno, yo en el libro hago un análisis de la sociedad en su conjunto, de cómo hemos ido degenerando, sobre todo a partir de los 70,
y de cómo luego la izquierda ha ido abrazando todo esto e incluso impulsándolo. Estamos hablando de gente que antes hablaba de lucha guerrillera, insurrección, revolución, lucha de clases, y ahora habla de minorías, de derechos, que me gustaría a mí saber de quién, y bueno, defienden el programa o defienden las mismas líneas que las grandes empresas supranacionales, que son lo que se supone que ellos antes combatían. Han abandonado totalmente las cuestiones que afectan a los trabajadores, y precisamente de ese abandono, incluso de ese señalamiento que tienen los trabajadores autóctonos, para que la gente entienda lo que quiero decir, creo que va surgiendo un rechazo que determinadas tesis de lo que yo llamo la nueva derecha están atrayendo a sectores populares que tradicionalmente habían votado a los comunistas, por ejemplo en Francia, y que ahora están votando a Le Pen. Y eso es porque hablan el mismo idioma y porque hablan de los problemas que tiene esa gente, sea para solucionarlos o no, pero hablan de ellos. Mientras que la izquierda les señala como racistas por vivir en determinados barrios y contar lo que ellos viven día a día. Y eso no es racismo, contar la verdad precisamente para mí es un acto revolucionario. Y esta gente hace justo todo lo contrario, funcionan en base a relatos, funcionan en base al pensamiento único, que es lo que están implantando, y yo creo que lo están haciendo de una forma lamentablemente muy efectiva, y por eso en determinadas zonas hay un rechazo hacia estos posicionamientos que, bueno, pues hay ciertos movimientos que se han actualizado y yo considero que han conseguido modernizarse, que están atrayendo a estos sectores. De hecho, a Le Pen el otro día le votó en porcentaje de voto un 50 y pico % del voto trabajador, y eso, teniendo en cuenta cómo era antes Francia, era algo verdaderamente impensable. Absolutamente. Es verdad que en ese mapa que hemos visto antes y que podemos volver a ver en cuanto a la izquierda, es muy interesante ver las zonas de aglomeración obrera tradicional. Es decir, en París, lo que era barrio obrero en los años 60, 70 y tantos, ya no lo es. Ahora fundamentalmente es aglomeración de población inmigrada. Solo en Bretaña, que es el cuernecico de la izquierda, ¿verdad?, el voto de la izquierda comunista tradicional sigue siendo muy fuerte, lo ha sido toda la vida, salvo en el interior, pero el resto del país ya ve usted lo que es. Aquí en esto que has contado, Roberto, yo veo varios planos, y enseguida dejo la palabra a Carlos y a Pedro, que querían hacerte muchas preguntas, pero hay una cosa que me resulta muy interesante en lo que has contado. Había un filósofo socialista francés, Michel, creo recordar que era, que decía, y esto lo dijo hace fácil 15 años, 20 años, la izquierda francesa lleva 20 años sin plantear una sola reivindicación popular. Sí, o sea, lo que reivindica es puramente burgués, cuestiones de derechos individuales nada más. Exactamente ninguna reivindicación de clase. ¿El proceso es por qué? Bueno, yo parto de la tesis de Michel Clouscar de que mayo del 68 es el punto en el que esta nueva izquierda se impone, él lo llama la nueva izquierda, y va imponiéndose primero en las organizaciones más sociales, luego en los sindicatos, y termina implantándose hasta en los partidos comunistas, que pasan de tener una concepción materialista de las cosas a creer que ser mujer es un sentimiento y abrazan lo queer. O sea, hasta ese punto de degeneración han llegado. Esas son cosas que están alejados de los trabajadores. A mí me dicen muchas veces que yo he abandonado la lucha obrera, pero yo sigo en conflictos obreros, yo sigo defendiendo y tengo los mismos problemas que los trabajadores porque soy uno de ellos, pero ellos cuando me señalan estas cosas, ellos hablan de los baños no binarios, hablan de ecologismo que va en contra de la producción, de atacar lo nacional cuando los ricos no tienen patria. Es decir, precisamente son los trabajadores los que más interesados están en defender algo que es de todos. Y esta gente todo eso lo señala como algo, como si fuera un cáncer, como si fuera algo maligno, y yo creo que lo que están haciendo es alejarse aún más de estos trabajadores, porque ellos se autoerigen en los defensores de los trabajadores, pero yo cuando veo a Yolanda, por ejemplo, con su reforma laboral, que es de todo menos buena para los trabajadores, o con todos sus posicionamientos que no tienen nada que ver con el mundo del trabajo, pues yo lo que veo es que ellos viven en otra dimensión, que en este caso es la de los ricos o al servicio de ellos. Es interesante esto que cuentas, porque justamente en las jornadas del 68, uno de los primeros críticos de aquello que pasaba fue un comunista homosexual reconocidísimo, que era Pier Paolo Pasolini, efectivamente, que dijo, esto no es. Que dijo, claro, yo estoy con los policías que esos son clase obrera. Exacto. Porque eran hijos de obreros y los otros eran los señoritos. Sí, y también Albert Camus decía, también los policías tienen madre. Sí, eso queda otra frase que también... Sí, pero eso es muy de Camus, ¿eh? Pero eso le atrajo las iras de sus compañeros del existencialismo. Eso de Camus con su... Carlos, Pedro. No, yo quería preguntarte una cosa, más que nada, a mí me interesa más que nada por tu trayectoria. Quiero decir, porque lo has visto desde dentro. Es decir, lo que has dicho es, creo que lo podemos ver todos, igual que podemos ver todos que lo que defiende la nueva izquierda son en buena medida lo que se llama ideas de lujo, es decir, cosas que solamente pueden favorecer a la clase alta, porque es imposible que llenarte de extranjeros un barrio
te vaya a favorecer o que lleguen trabajadores dispuestos a trabajar por mucho menos del salario medio te vaya a favorecer, etcétera, etcétera. Bien, eso está clarísimo. ¿Cómo en la práctica has visto tú que se fueran aceptando esas ideas? Mira, yo este septiembre hago 21 años militando y yo empecé pasando por todos los grupúsculos que te puedas imaginar, comunistas, por todos pasé, y yo vi cómo el cambio terminó de producirse. Yo creo que hay muchos grupos que no aceptaron de buena manera la caída de la Unión Soviética y estaban como huérfanos, y precisamente al no tener una identidad muy cohesionada, al no tener tampoco unos principios que se habían ido ya desdibujando con los años, abrazaron un movimiento que veían que, bueno, que tenía impulso, que venía y que de tenía Colombia, posibilidades, de sí, venía de Estados Unidos también, pero que tenía posibilidades de que pudieran hacer algo, ¿no? Algún tipo de cambio, ¿no? Pablo Iglesias hablaba de saltar los cielos, pero yo creo que hay gente que veía que había una oportunidad de hacer un mínimo cambio, ¿no? De aceptar la nueva realidad. Y yo creo que aceptaron o abrazaron la ideología woke por necesidad, de que ellos veían que estaba muerto lo suyo, y en vez de plantearse que había que construir algo nuevo, diferente, ellos dijeron, me agarro a un clavo ardiendo con tal de seguir hacia adelante. ¿En sus bases? Pues sus bases han ido muriendo, muchos han terminado votando en Francia a Le Pen, pero muchos están muy enfadados y se han separado. A mí no para de venirme gente de la generación de mis padres, de 70 años, 60 y algo, diciendo que ellos en su juventud habían estado en este tipo de organizaciones, pero que claro, cuando empiezan a atacar lo nacional, a promover que los barrios, claro, porque un tío que vive en La Moraleja no le pasa, pero una persona que vive en un barrio que se está degradando por momentos, ve la realidad, y por mucho discurso que aquí te quieran poner, si tu hija no puede salir a la calle, tienes un problema. Y ya no solo lo del trabajo que has dicho por un pequeño dato, ya no es solo el tema de que aceptan trabajos con menos sueldo, sino que mucha de esa población está lumpenizada. Es decir, es gente que no tiene ninguna intención de trabajar y que se dedican a robar o a malear durante todo el día. Yo en mi barrio, por ejemplo, veo pandillas de este tipo de 15, 20 jóvenes que no tienen ni oficio ni beneficio y están siempre en los mismos sitios haciendo las mismas cosas. Eso en París ha pasado de dimensión. Entonces, hay gente que no tiene por qué estar pagando eso, porque no solo lo estamos aguantando, sino que lo estamos pagando y sufragando nosotros. Y ahí yo creo que está el principal fallo, en la cuestión de, no solo en la seguridad, sino en la cuestión de las ayudas y demás. Y esta izquierda, yo creo que empezó a abrazar todo por moda. Es decir, yo hay cosas que ahora mismo ¿Por veo... moda o por poder? ¿O porque les estaban Bueno, por poder los que están arriba, pero los de las bases no. Yo veo gente que compartía mi militancia, la Juventud Comunista, te estoy hablando hace 21 años, que yo sé lo que pensaban entonces y veo lo que están haciendo ahora. Y yo con alguno he podido hablar y les he dicho, ¿por qué este cambio? Y me dicen, no, es que las tendencias van cambiando. Y yo, ya, pero esto es cuestión de principios, no de tendencias. Y me dicen, no, pero así por lo menos conseguimos algo, no como tú que estás aquí, que no, tal. Y es como, y me lo dice gente que son diputados, ¿eh? Porque yo he ido a clase con gente que son diputados ahora. Irene Montero era de mi grupo de cuando estaba en la Juventud Comunista. Yo me acuerdo de lo que decía. Ella era radfem, ella era feminista radical. Ella todo esto del transgenerismo, de lo queer, lo odiaba a muerte, o sea, era vehemente contra ello. Y ahora se ha convertido en su muñeco de feria. Pero es que como ella, podría poner ejemplos de gente que son diputados ahora, o lo han sido hasta hace poco, porque claro, ahora ya no tienen muchos. Pero cuando sí los han tenido, que han pasado del blanco al negro. Y es como, ellos sí pueden evolucionar, pero los demás no podemos progresar en base a una estructura coherente, no como ellos que han pasado del blanco al negro. ¿Pero es evolución sincera o es conveniencia? Pues en algunos puede ser conveniencia, pero yo creo que hay otra gente de base que sí se lo terminan creyendo, porque como tú eres parte de una estructura, si tú no tienes un pensamiento crítico, la estructura te modela. Eso es. Sí, entonces te va modelando. Cuando eres una persona que tiene muchas inquietudes, por ejemplo a mí me pasó, pues yo cuando veo algo que es mentira, pues yo digo, esto falla, esto no es verdad, esto hay que desecharlo y hay que buscar otra cosa. Pero hay gente que por patriotismo de siglas, vamos a decir, o de grupo, terminan empujándose hacia las posiciones que tienen. Entiendo. A mí me pasó cuando fui a Cuba. Yo fui allí, vi que eso no era lo que tenía que ser y yo dejé de apoyar la experiencia y me separé de esa gente. Pero yo conozco gente que fue conmigo, que les parece estupendo y es como, pero ¿no te acuerdas de esto? No, pero en todos los sitios hay problemas. Y yo, ya claro, pero una cosa es los problemas y otra cosa es que te pinten que un gato es un jabalí, son animales distintos. Pues esto es igual. Hay gente que no tiene la capacidad crítica de, aunque sean los tuyos, darte cuenta que algo es falso y tú seguir construyendo en base a lo que tú crees que es verdad. O sea, hay gente que prima el patriotismo de siglas o de etiqueta a la coherencia o la honestidad. Ya, pero algún día vas al bar y ves lo que habla el
el obrero de esto. Y Pero dices ellos, tú, ¿esto primero, qué no tendría creo, que ver no con creo lo que se mío? junten con ellos ya. Y segundo, está el relato, y el relato también llega a gente obrera. Ya, Sí, sí. coño, pero sí. Ese, de hecho, ¿Tú no te se acuerdas? fabrica ¿Tú para no viste eso, una Carlos, el conversación, relato. una conversación que yo la vi en vídeo y no me lo podía creer, de Pablo Iglesias con otro tipo, con otro rojo de estos, que estaban hablando, pero como muy tranquilamente. La gente está muy equivocada, que cree que los obreros son horribles. Los obreros Con el- talentosos. sí, con- Yo creo- con el yo Nega diciendo- estaba. Y diciendo, ¿pero Con un qué está rapero. diciendo este hombre? No, Sí, no, y por- tal, y son machistas, y son no sé sí, qué. pero es que ellos luego son muy elitistas y muy clasistas. Hasta en la facultad lo puedes ver. Y no saben de arte. A la hora de además. relacionarse son extremadamente clasistas. Es interesante eso que ha contado. Yo conté aquí la experiencia que para mí fue muy... usted sabe, yo lo he contado muchas veces, que mi infancia fue fundamentalmente de barrio obrero, que era Luche, en Madrid, ¿no? Luego ya pues uno vuela. Pero quiero decir que es un ambiente yo que conozco fundamentalmente de los padres de mis compañeros de juegos cuando era pequeño. Bueno, que en aquella época, años 70, pues eran los delegados de la UGT y de comisiones en la zona. Luego, y hace un par de años, 3 años, me encontré, gracias a los amigos de Tarragona, de Vox Tarragona, hay que decir, con la gente que había fundado comisiones obreras en el barrio de Bonavista de Tarragona. Que eran esa generación que tú decías, eran ya pues de setentones, ¿verdad? Y estaba más cerca de Vox, efectivamente, que de la izquierda catalana, que además es una izquierda con un color muy particular, porque si en líneas generales el color de la izquierda en toda España y en toda Europa es bastante woke, además en Cataluña con la dimensión de otorgar De las la gafas de supremacía efectiva a una élite burguesa que se ha quedado con el discurso reivindicativo y que los tienen, en fin, convencidos de que los están emancipando. Es una historia fantástica. Bueno, Pedro. Sí. Yo te quería preguntar, Roberto, por lo siguiente. Hemos hablado de mayo del 68 como el origen cultural, que diría un marxista, el origen de la superestructura mental que deforma a esa izquierda. Pero yo te quiero preguntar por el papel de la nueva economía. Es decir, a partir de los años 80 y sobre todo de los 90, cuando se desploma la Unión Soviética, ya la economía pasa de ser una economía industrial, al menos en los países occidentales, donde es posible la existencia de barrios obreros, de grandes fábricas donde los obreros trabajan juntos, donde es posible una acción sindical, a esta economía financiarizada y terciarizada, la economía de Uber, de Airbnb, lo que llaman sus fans la economía colaborativa. Supongo que eso también ha tenido una consecuencia en la destrucción de la izquierda tal como la conocimos nosotros en nuestra juventud y de la clase obrera. Y eso lleva a que la dirigencia de izquierdas se tenga que inventar un nuevo pueblo que en este caso pues, es un pueblo que se han traído del extranjero, de África, o de Asia o del Caribe. Yo, no estoy de acuerdo porque yo creo que ellos se adaptaron, en vez de adaptarse a este nuevo tipo de economía a nivel sindical, organizaciones obreras, lo que era la estructura, yo creo que los sindicatos se adaptaron viviendo del gobierno, es decir, pasaron de ser sindicatos de clase y se convirtieron en sindicatos que se modernizaron, pero que viven y dependen totalmente de determinados partidos y del gobierno. Yo creo que la posición de obrero no es solo ser obrero de fábrica, es decir, un trabajador de la hostelería también es un trabajador. Y si los sindicatos se hubieran organizado y hubieran presionado y hubieran hecho huelgas para organizar a esa gente, habría organización sindical en España. Si no la hay es porque se la han cargado. Yo cuando nosotros vamos a conflictos siempre son contra UGT y Comisiones. UGT y Comisiones en el fondo siempre va con la gran empresa e incluso despide a la gente de Comisiones que sí que es más combativa, la echan y la apartan. Entonces obviamente la economía ha cambiado, pero yo creo que para arreglar... Yo soy soberanista, yo soy patriota y yo considero que es necesario volver a industrializar el país, volver a tecnificar el campo y que nuestra economía sea competitiva, porque si no vamos a ser un país donde viene la gente a emborracharse y de vacaciones, que es en lo que nos han convertido. Y yo creo que los trabajadores estén concienciados y también en lo nacional y tengan la capacidad de organizarse para confrontar con según qué cosas, muchas cosas de la Agenda 2030 no se implantarían en este país o por lo menos habría guerra para que no se hiciera y no hay nada, es decir, cada uno va a lo suyo y estos nuevos trabajadores que vienen de fuera tienen una conciencia, no tienen ninguna conciencia de clase y trabajan por cualquier cosa y eso es un problema y también es un problema las patronales que en el fondo hacen el mismo papel que la izquierda, es decir, están pidiendo regulaciones y que venga más gente, mientras el trabajador español, que posiblemente son los que le están apoyando, les están apuñalando por la espalda. Yo creo que esto no va de izquierdas y derechas y yo creo que lo de la izquierda y la derecha es una dicotomía que ya no explica nada más que a nivel histórico y yo creo que todo está evolucionando a la cuestión de la soberanía, que en este caso para mí está la patria y está el globalismo. Y luego ya después pues habrá otros combates posteriores, pero
Yo creo que si la patria cae, es decir, si al final lo que es el Estado que tenemos termina, que la patria es algo más que el Estado, por supuesto, pero si termina diluyéndose y terminan gobernándonos desde fuera del todo, ya no vamos a tener ninguna opción de hacer nada. Les recuerdo que estábamos hablando con Roberto Vaquero de su libro ¿Por qué el obrero vota a la extrema derecha?, que vamos a ver en pantalla, editado en la Esfera de los Libros, y que le recomiendo muy vivamente porque Roberto no ha escuchado el principio de este programa. Pero es que es exactamente lo mismo que hemos dicho, repetido. Lo mismo que hemos dicho, porque es que es exactamente la situación actual. El libro, cuando puedas, Alex, por favor, vamos a verlo. Lo que sí que me interesa subrayar es que tú todo esto lo afrontas desde la perspectiva, ahí está, desde la perspectiva de lo que, por seguir utilizando los términos convencionales, es la izquierda, claro. Bueno, marxista, sí. O sea, tú no estás diciendo a la gente hay que votar a la extrema derecha, tú no estás diciendo eso, para claro. nada. Y ahí es donde me interesaría ahondar, porque al final tu planteamiento es hoy, siglo XXI, 2024, con la globalización de la mano de obra que ha traído la inmigración, con la globalización de los cambios financieros, la desnacionalización del capital y todas esas cosas, la clase o la conciencia de clase es inseparable de la conciencia nacional. Para mí sí. Para mí sí. De hecho, son las dos identidades que están atacando más porque es precisamente donde la gente se refugia y se siente parte de esa colectividad que puede organizarse para defenderse. Entonces, para mí, la destrucción de una significa la destrucción de la otra, porque la destrucción de la patria va a significar el desarraigo, y el desarraigo va a significar que la gente no tiene capacidad de unirse y vive aislada, controlada, sumisa, y son consumidores dóciles. Y yo creo que es a lo que nos intentan llevar, a tener gente que está todo el día adicta a comprar, al móvil, consumir, y gente que no tiene las capacidades para enfrentar ni para hacer absolutamente nada. Y mientras los métodos de control cada vez van a más, las capacidades de la gente cada vez van a menos. Y esto es ingeniería, desde luego. Hay una teoría de la conspiración que divertida, no muy interesante, no teoría de conspiración o teoría, sin más. Simplemente. Que es que hay una coincidencia temporal entre el estallido de las identidades, sobre todo las identidades sexuales, el transgénero, todo el LGTB, pero también el tema racialista, la teoría crítica de la raza, que viene a decir que Estados Unidos, por ejemplo, es un error directamente y cosas así, coincidió con ¿os acordáis? Occupy Wall Street. Sí. Esa cosa que llegó a ser bastante masivo y que se diluyó de esa manera. Se diluyó inyectándole el tema identitario. Entonces, no, vosotros aquí, ya en las propias manifestaciones se empezó a decir, no, las mujeres tenemos que estar en este lado, los homosexuales en este, no podemos estar juntos porque en realidad estamos enfrentados dialécticamente, porque al final eso es lo que se ha hecho con las identidades, aplicar la teoría marxista de, bueno, pues opresor oprimido, pues hay una conciencia de clase que es la clase homosexual o la clase mujer confundida hombre. Sí, pero eso es bastante antimarxista también, si lees al Marx original. Sí, pero por eso es digamos, aplicar bastardamente el esquema. Revisionar, estoy de acuerdo. Eso, pero que se ha utilizado precisamente para dividir la clase obrera. Si te das cuenta, el tema conciencia de clase, eso ya se ha olvidado. Gracias en parte, eso es las mujeres, los hombres, tal, es que es... Has cambiado una clase, así sí, has cambiado el concepto, voy a decir algo que lo mismo no gusta mucho, pero yo considero que lo peor que tiene lo woke, y que creo que es el problema al que nos hemos enfrentado en Occidente desde hace mucho tiempo, es la influencia del liberalismo. Es decir, ese individualismo y esas cosas que tú dices que es aplicarlo bastardamente, no es más que aplicar principios liberales supuestamente al marxismo. De hecho, me ha encantado que dice que no nos va a gustar. Hablaba del liberalismo libertario, que era como esta ideología, tío, que estamos a la derecha que camuflaba bajo preceptos supuestamente revolucionarios una esencia muy reaccionaria y muy liberal. Roberto, y yo creo que a la derecha han bastardeado toda esa izquierda con lo liberal, y yo creo que en muchos aspectos los liberales y ellos se dan de la mano, ¿no? Y a la hora de la pérdida de identidad, de ciertas cuestiones, yo creo que en este sentido le han hecho un poco el juego a los liberales y por eso se alternan con ellos en el poder sin ningún problema en muchos países. Entonces yo creo que el problema en parte va por ahí. Sobre lo que decías de 15M, Occupy Wall Street, etcétera, no hay nada mejor para un gobierno que tener una explosión social acotada en el tiempo, que en vez de derribarte del poder, se dedican a desgastar a la gente, es decir, le quitan el contenido más combativo, que aquí por el 15M lo hicieron los de Podemos para montar el partido. Entonces ellos van ahogando a la gente que en un momento dado estaría dispuesto a dar un paso adelante, la fuerza los van separando. De hecho, ellos los separaron
desalojaron la plaza y lo hicieron por barrios. De allí lo convirtieron en círculos. Es decir, los que hicieron de apagafuegos ahí no fue la policía. Los que hicieron de apagafuegos fueron los que luego fueron de Podemos. Me parece muy interesante esta perspectiva porque incide un poco con lo que estábamos contando antes a propósito del caso francés de la convergencia de globalistas con macronistas, con islamistas. O sea, ¿qué les une realmente? Bueno, claro, es que precisamente la introducción del virus liberal individualista, para entendernos, ¿vale? Digamos individualista burgués, para entendernos. Dentro de la izquierda, lo que hace es que tú pierdas de referencia la comunidad política material, ¿verdad? Y por tanto puedas reconocerte en una especie de comunidad política abstracta que te une a otros. Por la cosa gay, por la cosa de género, por la cosa racial o por lo que fuere, pero al final lo que estás perdiendo es la realidad popular material, el pueblo, el suelo. Me gustaría citar disipando, sí, claro. a un dirigente comunista, George Marchais, en el 81 hizo un discurso que era precisamente contra la inmigración, el cosmopolitismo, etcétera. ¿Qué pasó? Se le cargaron después políticamente. Pero la gente critica mucho las alianzas y dice, no, los extraños compañeros de viaje, ¿no? En cuanto te juntas con alguien que no piensa como tú, pero que está harto de los globalistas. Enseguida te señalan. A mí constantemente. Hoy por venir aquí, me lo van a decir. Ya verás. Otro día de tal, me lo van a decir. Y es un constante. Pero luego ellos no tienen esa pulcritud a la hora de juntarse con la gente. Es decir, en Francia se está juntando desde islamistas a trotskistas, gente comunista, de lo peor que para mí, lo más degenerado que pueda haber ideológicamente. Se están juntando con gente conservadora y liberal. Con la banca. ¿Qué hacen juntándose? Y con los banqueros, ¿qué hacen juntándose? Pero si son enemigos acérrimos, si Melenchón se supone que quiere nacionalizar todo, entonces ¿por qué se juntan? No, es que es porque la extrema derecha ya es como un espantapájaros gigante en el que cogemos todos. O sea, todos los que no defendamos el globalismo, todos tenemos un sitio ahí, todos tenemos nuestro pequeño sitio. Vengamos de la izquierda, sean de izquierdas como por ejemplo Robert Fico, como Bukele que viene de la izquierda y él es socialista cristiano, yo que vengo también de lo mismo. Pero no, somos fascistas para ellos. O sea, es automático, es el espantapájaros. Y sin embargo ellos se juntan y no pasa nada. Porque ¿qué hay más reaccionario que los islamistas que quieren implantar la Sharia en Europa? Para mí nada, o sea, no hay enemigo peor que ese. Y sin embargo están dando palmas con ellos. Y es una cosa que es incoherente, por lo que digo, porque la honestidad y la coherencia son dos cosas que esta nueva izquierda prefiere dar de lado y dedicarse pues a la política del día a día para que la gente no se centre en los asuntos importantes e ir dirigiendo el país hacia lo que ellos quieren. Le recuerdo el libro. ¿Que quieres acabar, Pedro? Venga, una pregunta más. Sí, una pregunta. Mira, precisamente mañana en la Gaceta recuerdo el discurso de Georges Marchais de enero del 81, interesantísimo, que estaba a la derecha de lo que luego fue Jean-Marie Le Pen. Yo te quería preguntar, Roberto, a ver, la manera en la que la izquierda, digamos, del mainstream encaja su aceptación de la inmigración a pesar de todos los daños que trae, es que las personas no tienen patria, que el mundo es uno solo. Y tú, partiendo de un análisis marxista, defiendes la soberanía nacional y las identidades nacionales. Muy rápido de dónde viene. No hay choque. Es decir, eso que te quería preguntar. En la Unión Soviética llegó un punto y en la internacional que chocaron con el hecho nacional. O sea, ellos pasaron del nihilismo nacional a de repente una versión que era comunista patriótica, que la gente se echaba las manos a la cabeza, pero están los textos ahí y está toda esa época previa a la Segunda Guerra Mundial y brevemente posterior. Sí, que es el choque entre Stalin y Trotsky. Incluso entre Lenin y Stalin, ese paso de Lenin a Stalin, allí hay un cambio. Hay un cambio en el que ellos no querían ni fronteras al principio y en el 18 montan las fronteras más impermeables del mundo. Es decir, hay un cambio ahí. Lo que pasa es que luego, después de la muerte de Stalin, etc., cuando se da para mí la restitución del capitalismo de Estado, ahí hay un proceso en el cual ellos abrazan al final tendencias que les llevaron a morirse. Pero hubo un cambio ahí y hubo un proceso desde el marxismo de abrazar el patriotismo y en vez de chocar con el hecho nacional, abrazarlo. Y yo me considero heredero de ese grupo de marxistas y de esa experiencia histórica de esos años que considero que fueron valientes a la hora de... Pues no sé, es que Stalin reivindicaba a Iván el Terrible, o sea, por poner un ejemplo. Yo hablo de Alfonso VIII y la gente me quiere fusilar. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo tendré que reivindicar lo de mi país, no lo de los demás. Entonces, yo he pasado por todos estos sitios, pero yo me he reconciliado con el hecho nacional y yo me considero patriota. Soy una persona revolucionaria, pero me considero patriota. ¿Por qué el obrero vota a la derecha? El libro de Roberto Vaquero.
Y otro día ya hablaremos del Frente Obrero, si te parece. Ya otro día que vengas y hablamos también de lo que es toda la acción pública. Sí, le vamos a hacer propaganda a este Roberto. rojo, hombre. El día que se van a sacudir por venir aquí, pues a nosotros, la ventaja es que no. Es lo bueno que tiene este programa, precisamente. En fin. Oye, si va a hablar de Alfonso VIII, que se quede para la sección de la Reconquista. Ahora viene el embajador Ignacio García Valdecasas, porque ahora vamos a ver otra cosa en la que seguro que estamos de acuerdo, Vaquero y nosotros, y por lo que nos van a pegar a los dos, que es el absurdo de esa guerra a la que nos están empujando y aún no nos han explicado por qué. 140 millones de euros, lo último, para Zelensky. Otra vez han vuelto a encontrar en el narco marroquí gaditano armas que habían mandado a Ucrania. ¿Esto qué carajo es? Bueno, enseguida viene el embajador García Valdecasas y vamos a hablar, por cierto, de esa particular situación de los Estados Unidos, cuya descomposición, por cierto, era asimilada hace unos días en un artículo muy bueno, por cierto, en El Confidencial, con la de la descomposición de la Unión Soviética. Gerontocracia, incompetencia administrativa, un tema interesante. Publi y a la vuelta. Roberto, gracias mil, de verdad. A vosotros. Gato de viernes, gato de Usares, estamos de vuelta y tenemos que hablar de muchísimas cosas y muy particular del asunto de la guerra de la que al parecer nadie quiere hablar. O sea, el ambiente general en los medios de comunicación españoles es el de que allí lejos hay una cosa en la que nosotros estamos defendiendo la democracia frente a un señor muy malo, que es solo uno, que es Putin. Y ya, ¿no? Y por eso hay que seguir mandando armas a Zelensky para que se pueda defender. No nos cuentan quién se muere allí. Va el otro día el rey a los países bálticos y hace no mucho un medio español titulaba, mire, si me deja usted 10 segundos le voy a leer el titular exacto porque yo en mi vida he visto menos sentido del ridículo, hablando de la presencia de tropas españolas perdón, en los países bálticos. La idea fundamentalmente era 1.600 soldados españoles para frenar a Putin. O sea, de verdad, 1.600. Los españoles somos gente formidable. O sea, la gente de Hernán Cortés, una gente descomunal. Y en el desembarco de Alhucemas, pues, echamos el resto. Y aún en Krasnivor. Pero de verdad, 1.600 soldados españoles para frenar a Putin. O sea, ese titular, ¿quién lo ha escrito? Que levante la mano. Alguien que se está todo el día con los videojuegos o algo. Bueno, lo que hay de verdad es una guerra contra una potencia nuclear que puede con un solo Sarmat aniquilar toda la península ibérica solo con un proyectil, con sus ojivas. Bueno, Ignacio, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A mí es que esto me saca de quicio. Un poco... bueno, yo antes de nada quiero... Yo ya no represento a nada, no represento a nadie, soy jubilado hace ya muchos Por eso puedes hablar con toda libertad. años. A Su Majestad el Rey los discursos se los prepara el Gobierno. Ciertamente. Después de 45 años, y el embarque báltico... Puedo dar fe. Y el embarque báltico ha sido cosa del Gobierno que encima lo dejó tirado allí. Exactamente. O sea, que, en fin. A Su Majestad el Rey los discursos se los prepara el Gobierno, no a la Casa Real. La Casa Real puede añadir una coma, un matiz, puede hacer un deseo, pero los discursos se los preparan la Embajada, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Moncloa. Punto final. Y además es en un viaje tan simbólico que ha dicho Su Majestad cosas tan importantes que puedes compartir o no, pero que en todo caso tienes que respetar, porque es una política de Estado que comparte el partido en el Gobierno y el partido en la oposición. Y el partido en la oposición, que es el minoritario, y que dudan los socios pequeños del Gobierno, porque eso hay que decirlo bien claro, después de hacerle todos los discursos muy claramente definidos, con los que puedes estar de acuerdo o no, el rey va a ese viaje tan delicado sin un ministro. Es que ese es el tema. Yo no quería sacudir al rey, y además el uniforme de almirante le queda fenomenal. A mí lo que me flipa es la situación. Se le puede criticar a mucha gente menos a Su Majestad. Pero la situación es flipante. O sea, porque este gobierno, es verdad, y tiene razón en lo que dices, tanto el PSOE como el PP en este asunto hacen piña, ¿verdad? Porque los dos de las son la pocas OTAN. cosas en las que hay
un consenso de política de Estado, que además yo disiento de esa política personalmente, pero vamos, yo soy un enanito, disiento, pero lo que sí levanto acta es de que hay ese consenso de Estado entre el gobierno y la oposición y de la oposición a la derecha de la oposición. Es verdad, porque Vox también está ahí, efectivamente. Cosa que, ahora la cuestión es si saben dónde vamos. O sea, lo último que hemos tenido es lo que contaban, ha sido cuando ayer fue lo de los 140 millones de euros, 150 millones de dólares, más sistemas balísticos, etcétera, para Ucrania. Yo quiero subrayar, creo que tenemos la información, ¿verdad? Quiero subrayar que estos sistemas, o sea, cuando tú mandas un montón de fusiles, mira, todo el mundo sabe usar uno. Una batería de Patriot, no. O sea, no se puede decir, pero has de mandar gente para usarlos. Eso ya sabemos lo que hay detrás de todo eso. Claro. Ya sí lo sabemos. Esos armamentos, sobre todo de largo alcance, no pueden ser manejados por técnicos ucranianos. En primer lugar, porque no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Pero en el supuesto hipotético de que la tuvieran, los americanos no le dejarían manejarlo, ni los británicos ni los franceses, porque si le dejan manejar ese material, están teniendo acceso al sistema a su tecnología y a su sistema de comunicaciones y de telecomunicaciones, a sus códigos, a sus cifras, a su encriptado de comunicaciones satelitales y terrestres. Con lo cual, ahí el personal que hay es personal militar. Pero, como los Estados Unidos tienen una reglamentación que la cumple, de que cualquier contingente militar que esté fuera de las fronteras de Estados Unidos tienen que comunicarlo al Congreso y no lo han comunicado, debemos deducir que no es personal militar en activo y en uniforme. De los contratistas como no, son jubilados, como servidor, recién jubilados, que han pasado de la función pública militar a trabajar a las empresas que precisamente son las que fabrican este armamento. Vale, entendido. Y son los militares que han estado manejando ese armamento durante su carrera. Con lo cual se cumple por un lado la reglamentación de que no hay personal militar fuera de Estados Unidos que no ha sido comunicado al Congreso y es personal experto que puede hacer un uso adecuado de ese armamento. Y los dos primeros casos que hemos tenido ya sabemos los datos de lo que ha ocurrido. Uno ha sido un ataque contra los radares, contra dos radares rusos. De esos sistemas de protección nuclear. De intercontinental. Sí. Es decir, que esos radares no tenían nada que ver con la guerra de Ucrania, sino que pueden servir, ya parece que no sirven, en caso de intercambio nuclear intercontinental. El primero. Y el segundo fue en el Mar Negro, que cayó en la playa de Crimea. Sebastopol, que aquí lo vimos. O sea, pero el objetivo no era la playa. Es cierto lo que dicen los norteamericanos, que el objetivo lo marcan los ucranianos. Y el botón, bueno, es una forma de hablar, el botón lo pulsan, pero en fin, lo manejan militares de la OTAN jubilados. El objetivo no era la playa, el objetivo podía ser el puerto, el puente, la base naval de Sebastopol, un barco, pero ese ataque fue interceptado por la fuerza rusa. Y lo que ocurrió es que cayó en la playa los despojos de ese ataque, pero con la buena fortuna de que eran armas de racimo, que están prohibidas en la legislación internacional, pero que se les ha entregado, al parecer, debemos pensar que se les ha entregado a Ucrania y que afortunadamente no explotaron. Las víctimas fueron, al parecer, solo por la caída... Eso, sí. La pedrada, vamos. La pedrada, exactamente. Una cosa te quería preguntar antes de dar la palabra a Carlos y a Pedro, porque se le escapó a Biden el otro día en el debate con Trump. Si yo lo entendí bien, Biden trataba de explicarle a Trump que esto está siendo fantástico para los Estados Unidos porque ellos están dando el dinero a Ucrania para que Ucrania compre armas a los Estados Unidos y el dinero... Pero es que es exactamente así. Y no solo lo ha dicho Biden, es que es la doctrina continua que manifiestan los senadores norteamericanos. Perdona, es que lo dijo hace poco Victoria Nuland, también, antes de cesar en el cargo, diciendo que esto es, creo que fue el año pasado, diciendo esto va a ser maravilloso, era un argumento para que el Congreso aprobase el nuevo paquete de medidas. Dijo, esto va a ser maravilloso porque este dinero va a volver a Estados Unidos y se van a crear empleo de calidad, fabricando bombas. ¿Qué os parece, verdad, Carlos? Sin ataúdes. Es un poco
obsceno. Es un poco obsceno, Solo pero, un poco. pero es ¿Cómo se cierto. nota que eres diplomático? Es un poco obsceno, pero es cierto. Y ha dicho victoria nula, lo dicen los senadores, lo dicen analistas. Pero no es que el dinero vuelva a Estados Unidos, es que ni siquiera sale de Estados Unidos. El dinero va directamente al complejo militar industrial que produce las armas que van a reponer los stocks de las Fuerzas Armadas norteamericanas que se han enviado a Ucrania. O sea, se envía lo que se tiene a Ucrania y se contrata a los fabricantes de armas para que los sustituyan los stocks con armas más modernas. Y todo eso a un costo que creo que cifraban en un 2 o el 3% del presupuesto total de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y que con ese pequeño presupuesto y la disponibilidad de Ucrania para poner el teatro de operaciones, destruir a Ucrania y los muertos, pues se podía conseguir debilitar o derrotar a Rusia por lo que tú decías, por un módico precio. Y la cuestión, sin embargo, son las consecuencias. Esto no es uno contra uno, ni siquiera la OTAN contra uno. Y es lo que hemos visto, porque cosas como por el gesto, por ejemplo, de la visita de Putin a Kim Jong-un. Es decir, al final lo que se ha producido es un conflicto de alianzas que, cuanta más gente entra en un conflicto de alianzas, más imprevisible es el resultado, como pasó en 1914, claro. Exactamente. Yo en mayo del 2022 ya dije que estábamos en el escenario de 1914 y no en el de 1938. Que la escalada podía producirse en algún momento, y la escalada se está produciendo ahora fuera de los focos de la atención de la opinión pública. Tenemos como representante de seguridad y política exterior y tal de la Unión Europea, la señora Kallas. Bueno, va a ser la próxima, claro. Va a ser la próxima. Es inaudito, porque es una señora que ha hecho de su bandera ir a la guerra hasta el final. Son palabras suyas, yo las he oído en vivo y en directo varias veces, hasta la derrota total de Rusia y, acto seguido, proceder al desmembramiento de Rusia. Si tú pones como responsable de la política exterior de la Unión Europea a alguien que piensa que hay que ir a la guerra hasta el final, hasta derrotar a Rusia, y que una vez que Rusia sea derrotada va a ser desmembrada, pues está animando al gobierno ruso y al pueblo ruso a defenderse hasta el final, y si es necesario, si van a ser ellos destruidos, como dicen, el Estado ruso después de 1000 años de existencia, pues lógicamente estarán dispuestos a llegar hasta el final. Bueno. Y como dijo Habermas en un artículo que casi nadie se leyó en el mes de abril del 22, justo después de empezar la guerra, no sabemos cómo se derrota a una potencia nuclear que se enfrenta a un conflicto que considera una amenaza existencial. Claro. Porque no es lo mismo enfrentarse en Vietnam, en Afganistán o en Irak y salir derrotado, que enfrentarse a una amenaza existencial en Canadá o en México o en Ucrania para Rusia y considerar que es una amenaza existencial. ¿Cómo se derrota a una potencia nuclear que está convencida que enfrenta una amenaza existencial? Eso no lo sabemos. Y Habermas lo dijo. Habermas ha sido condenado al ostracismo después de ese artículo. Fíjate, nada menos que Habermas. Bien, vale, vamos a ver. Parece que la respuesta a esa pregunta muy probablemente es: en una guerra nuclear se empieza con armamento y métodos convencionales, pero el que vaya perdiendo a la larga será el primero que lance el ataque nuclear, se me ocurre. En cualquier caso, existiendo por lo menos esa posibilidad, que se ha teorizado 1000 veces a lo largo de la Guerra Fría, sabiendo que la posibilidad de un resultado absolutamente espantoso es cierta, está ahí, ¿a qué estamos jugando? Bueno, yo ahí sigo a la gente que considero muy preparada y que hace buenos análisis. Ahí el profesor Mersheimer dice: es cierto, si la guerra sigue por el curso que va, la va a ganar Rusia, sin ninguna duda. Va a ser posiblemente una victoria fea, an ugly victory, en la que pueda haber un conflicto congelado o un armisticio a la coreana. Salvo
que entre la OTAN a participar directamente en el conflicto. En ese caso se hable un escenario distinto. Pero él cree que en el momento en el que se enfrentaran Estados Unidos y Rusia, habría un momento en que tanto los dirigentes de un lado y de otro, ya ha empezado el enfrentamiento bélico entre la OTAN directo, en el caso de que se llegara, y Rusia por otro lado, ahí ya pararían antes de acercarse al umbral del intercambio nuclear. Pero antes de que uno esté perdiendo muy claramente, porque si no, ese es el que tira la bomba. Claro, pero no, está claro que lo que no se puede es poner de rodillas a Rusia o poner de rodillas a Estados Unidos. Los Estados Unidos está claro porque están en otro teatro, están a miles de kilómetros de distancia, pero yo creo que aunque hay esfuerzos en algunos sectores por escalar el conflicto, aunque hay el gobierno ucraniano, pues lógicamente eso es humano. Desearía para ganar la guerra que interviniera la OTAN. Eso es humano, eso ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Cuando estás perdiendo, quieres que venga alguien a ayudarte, que se involucre, que participe en la guerra para cambiar el sentido de la misma. Eso es humano, pero yo no creo que se llegue al momento de llegar al umbral. Lo que ocurre es que hay sectores, como le decía yo a Javier en su momento, que hay sectores que sí quieren ir hacia la escalada. Que sí quieren ir a la escalada. Y a la escalada se puede ir poquito a poco, como vamos ahora, dando pasos. Primero ha sido autorizar a Ucrania a dirigir las armas al territorio ruso. El segundo paso ha sido muy prudente, muy pequeño de Rusia, de aumentar el tonelaje de las bombas dirigidas que están utilizando contra los blancos y los objetivos ucranianos. Vamos a ver, a lo mejor Rusia decide declarar el Mar Negro como zona de no vuelo y atacar a los drones, que son los que permiten dirigir los ataques contra el territorio ruso y contra la fuerza, desde sobrevolando el Mar Negro. Que parece que se ha cargado uno, ¿no? Aunque... Que se ha cargado alguno, pero claro, como tenemos un blackout de información, como tenemos una censura absoluta, yo, porque vamos corriendo, yo ando detrás de Douglas MacGregor, de Scott Ritter, de Jeffrey Sachs, yendo a YouTube, buscando lo que puedo escuchar y más o menos lo entiendo, pero estamos en un momento de grave. Puede ocurrir un accidente, puede ocurrir un malentendido, puede ocurrir una operación de falsa bandera. Yo insisto, no soy un alarmista, pero las operaciones de falsa bandera, que creemos que es una teoría conspiratoria, no es tal. La mayoría de las guerras han tenido operaciones de falsa bandera. La única diferencia es que no causan impacto, porque cuando se descubren han pasado 20 o 30 años, como el acorazado Maine la declaración del Golfo de Tonkin. El Golfo de Tonkin. Que se reconoció 20 y tantos años más tarde que se le había inventado. No se me olvide, paréntesis, me parece que la semana que viene traemos a los autores, o al menos a uno de ellos, los autores, los que han recuperado el informe de Auñón, que era el jefe de la Marina Española de la época, de la Armada, perdón, sobre 1898, todo lo que no nos contaron. Del caso del acorazado Maine. Entre otros, pero tenemos ese, el Golfo de Tonkin, el ferrocarril de Manchuria. ¿No? Los hay más chuscos, como el de Hitler. El ataque de Mainila en Finlandia, que es la excusa que tiene Stalin para atacar a Finlandia. Y los más chuscos, como los soldados alemanes, la noche antes de atacar a Polonia, disfrazados de polacos que disparan. Sí, exactamente. Pero claro, como se saben con 20 o 30 años de retraso, no causan ese impacto. Pero hay analistas que dicen que de aquí al 4 de noviembre muy probablemente haya una operación de falsa bandera. Yo me siento en la obligación simplemente de comentarlo. No me gusta ser alarmista, pero creo que la opinión pública debe estar informada. Bueno, dices 4 de noviembre porque es el día de las elecciones presidenciales entre Trump y Biden. Exactamente. Oye, yo te quería preguntar por uno de los actores secundarios de este conflicto que se está extendiendo a lo que se llamaba, lo que llaman los geopolíticos, la isla del mundo. Ya no es solo Ucrania, sino que es el Mar Rojo, es el Sahel, es el Mediterráneo, Gaza. ¿Qué pasa con Arabia Saudí? Porque Arabia Saudí en los últimos meses se ha reconciliado con Irán. Ha forjado una alianza económica con China. Y a mí, que es algo que me ha sorprendido muchísimo, de ello hemos hablado aquí, no lo ha tocado la prensa española seria, la del mainstream, la que nos dice que los demás somos pseudomedios, que es la ruptura del acuerdo del petrodólar, de mantener el petrodólar que desarrolló Kissinger. Sí, el asunto es muy importante.
El acuerdo que hizo Arabia Saudí con Estados Unidos en el año 46, 47, en el famoso viaje de... El 45 de 45 Roosevelt, el viaje de Roosevelt. En el 46 estaba muerto. En el Roosevelt. que subió, que subió el rey saudí al barco, al acorazado. Claro, era una América muy distinta de la de ahora. Yo creo que el mundo árabe percibe a Estados Unidos como un poder corrosivo letal para su concepción y para su estructura social. Lo dices por las primaveras árabes. Por las primaveras, por el tema social, por la ideología de género, por el trans, por todo eso. Lo concibe como una ideología corrosiva letal. Entonces, ahí hablo solamente con una intuición de lo que yo he podido deducir de ciertas lecturas y de conocimiento. Arabia Saudí es miembro del grupo BRICS. Claro. Arabia Saudí no ha prorrogado el acuerdo que llegó con Kissinger de aceptar el dólar como única moneda de pago, de monopolio del comercio del petróleo, de manera que ahora está dispuesto a venderle petróleo a alguien que le pague en euros. Por lo visto se lo había saltado. No, en rublos no. ¿no? Sí, pero bueno, era una cosa esporádica. Pero claro, si va juntando, primero el tema ideológico. Luego, el tema de que, bueno, ni los chinos ni los rusos le dicen a los árabes cómo tienen que organizar su casa. Cuando nosotros se lo decimos, y se lo decimos a uno de una manera y a otro de otra manera, porque lo que somos maestros es en la doble vara de medir. Eso somos tan maestros que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo cuando lo estamos haciendo. Llegó a un acuerdo con Irán con la mediación de China. Eso es. Ha roto el acuerdo del monopolio del dólar como medio de pago. Entra en BRICS. Yo creo que son señales clarísimas. Lo que ocurre es que nos estamos negando a nosotros mismos la capacidad de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, no queremos ver lo que está pasando, y eso ha sido uno de los errores de cálculo en la guerra de Ucrania. Todos nuestros gobiernos, la OTAN, le aseguraron a Ucrania que la OTAN iba a arruinar a Rusia con las sanciones. Y las sanciones han fracasado no solo por nuestra propia debilidad, sino han fracasado fundamentalmente porque el resto del mundo ha decidido no aplicarlas. Que hayan votado en contra de la invasión de Ucrania, del ataque de Putin, eso es pour la forme. Pero, de hecho, el apoyo se manifiesta en el momento de aplicar las sanciones y de enviarle ayuda al uno o al otro. Bueno, de hecho, como que las sanciones es como si hubieran acelerado un proceso, ¿no? Lo que han acelerado las sanciones es la capacidad rusa de adaptarse, pero el resto del mundo no aplica las sanciones. Unos no aplican las sanciones, punto final, y otros no solo no aplican las sanciones, sino que ayudan económica y militarmente a Rusia. Es lo que vimos el otro día cuando contamos lo de la cumbre de Lucerna y cuál había sido el resultado final, la cantidad de países que habían rechazado firmar la declaración, entre los cuales estaban Indonesia, Arabia Saudí, México. Claro, es que Brasil, la cosa es gorda. Brasil, India. De Estados Unidos, precisamente, de esta atmósfera de descomposición o de desmoronamiento que no queremos ver y que aquí traíamos el otro día cuando hablábamos del libro de Manuel Todd, de la derrota de Occidente, quería hablar contigo. Pero antes una pregunta, porque es que salía en el Confidencial esta semana un análisis interesantísimo sobre la descomposición del modelo de poder norteamericano, ¿no? Pero antes una pregunta, hablando sobre hasta noviembre, ¿verdad? Veíamos hace unos días esa propuesta de un grupo de asesores, en fin, conspicuos asesores, del que fue presidente Trump durante su presidencia, para una paz que pasaba por condicionar la ayuda a Ucrania a que se sentara a hablar con Rusia. ¿Cómo ves ese tipo de movimientos? Es que yo creo que esa es la idea fundamental de Trump. Trump nos va a traer si Trump es presidente, yo creo que nos va a traer una cierta estabilidad en el frente ucraniano y va a ser un verdadero desastre para los intereses palestinos. Sí, va a ser demoledor para los intereses palestinos. En el caso de Ucrania, yo creo que esta iniciativa era un poco enseñar la patita o anunciar el color de lo que podría hacer una presidencia de Trump. Bueno, yo creo que porque entienden que uno de los componentes de la guerra de Ucrania ha sido la necesidad del complejo militar industrial de entrar en una actividad
una actividad más activa, valga la redundancia, porque desde la guerra de Irak y de las actividades en Afganistán, pues no había ninguna actividad que justificara el incremento de la producción industrial armamentística. Ha sido esa industria y la industria gasística, la industria energética de Estados Unidos, que también se ha visto beneficiada al sustituir en parte, todavía no lo ha sustituido en parte, y a lo mejor el acuerdo que va a hacer, que haría Trump, sería que Putin aceptara que el mercado europeo lo van a compartir no solo el gas ruso, sino también el gas americano, que ya que algunos se han molestado en construir plantas de regasificación, nosotros las teníamos, gracias a Dios, no, gracias a que Francia nos impidió conectarnos con los gaseoductos europeos, porque todo hay que decirlo, pues bueno, también nos podríamos beneficiar, pero claro, al haber competencia, van a subir los precios del gas ruso y van a bajar los precios del gas americano. Y claro, como la obsesión de Trump es lo que presume es de llegar a acuerdos, pues a lo mejor llegaría al acuerdo de que lo que van a compartir, porque esa es una también de las causas de la guerra. La guerra no tiene una causa, ni dos, ni tres, ni cuatro. La guerra, cuando llega a esa guerra, porque hay una conjunción de factores múltiples y diversos. El tema norteamericano es muy importante porque hasta ahora, la verdad, y es ese cambio perdóneme usted la cosa cuniana, de paradigma, ¿verdad?, que se refería a García Valdecasas, que el mundo en el que vivíamos, con un gran primo de zumosol, de dientes perfectamente blancos y aspecto atlético que nos protegía con sus ojivas nucleares, se ha acabado. Se ha acabado porque aparecen otros agentes y todo se mueve, ¿no? Bueno, al mismo tiempo lo que estás viendo es que el viejo primo está viejo, pero viejo fatal, que es lo que vimos en el debate Trump-Biden, que no es una cuestión de edad, evidentemente, porque le separan 3 años a uno y a otro. Pero claro, esas cabezas, ¿no? Esas cabezas. Y no me refiero a las nucleares, me refiero a las otras. Y aparecía la otra semana, creo que era en el Confidencial, ahora nos lo contará Miguel Gutiérrez, un informe interesantísimo sobre el declive objetivo de los Estados Unidos. Un poco en la línea del libro de Manuel Todd, que lo que hacía era recoger parámetros fundamentalmente materiales, y dice, bueno, Occidente se está hundiendo. Y con los Estados Unidos es muy interesante, es el segundo vídeo, Alex, del tema norteamericano. Porque, claro, recuerda tanto mutatis mutandis el proceso de descomposición en el que entró la Unión Soviética. Claro, no es lo mismo, evidentemente, pero los parámetros sí. Y me parece que vale la pena por lo menos echar una pensada. ¿Lo vemos? Yo estaba allí en el año 80. ¿Es verdad? Yo estaba allí en el 81 al 85. O sea pues vamos a ver si te recuerda algo. Informe Gutiérrez. ¿Está Estados Unidos a punto de entregar el testigo de hegemón mundial a China? Los datos indican que se encuentra en declive. A nivel militar, Estados Unidos invierte más que ningún otro. Incluso la suma de las principales potencias no alcanza al presupuesto americano en defensa. Sin embargo, no le da para ganar guerras como las de Irak o Afganistán. Además, el gasto en defensa va camino de ser superado por el pago de los intereses de la deuda, un hecho que obligará al gobierno a reducir su presupuesto en defensa mientras el ejército carece de infraestructuras y equipamiento moderno. La previsión es que la deuda se multiplicará por 2 en 2041 y el presupuesto se verá abocado a reducirse en un 0,6 hasta llegar al 2,3% del PIB. Estados Unidos sufre un retroceso mientras los conflictos bélicos se multiplican. El nivel de la democracia también deja mucho que desear. Según un estudio demoscópico de la consultora Gallup, solo el 17% de la población cree en su sistema judicial, solo el 8% en sus instituciones parlamentarias y solo el 14% en los medios de comunicación. A esta falta de credibilidad del sistema se suma la degradación del nivel de vida. La esperanza de vida es de 76,4 años. 4 menos que la media de la OCDE. Gran parte se debe a las denominadas como muertes por desesperación, esto es, consumo de drogas, alcoholismo, suicidios, etc. Dato: más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis. Estos factores, sumados a los malos hábitos alimenticios que provocan obesidad, explican los niveles del país norteamericano. La degradación es también explicada por la abismal diferencia entre las élites y el pueblo. La élite progresista promulga la ideología woke. Inmigración descontrolada, transición ecológica forzada, movimientos LGTBI trans, etc. Unos postulados que no tienen efecto en su burbuja, pero que a la gente corriente afecta y mucho a nivel económico y de seguridad.
Según una encuesta de Rasmussen, el 88% de aquellos que ganan más de $150.000 al año ve que su economía personal mejora, mientras que solo el 5% del resto de la población lo ve así. Frente a esta decadencia está la pujanza china, que mete a Estados Unidos en una nueva guerra fría, en este caso contra el gigante asiático. ¿Cómo lo ves? Bueno, todo lo que dice eso, todo lo que ha dicho el reportaje es exacto y además coincide con el libro de Emmanuel Todd. Si vemos los datos de la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la mortalidad materno-infantil, es que no tiene comparación con el resto de la OCDE. Y lo hemos visto, la edad media de los senadores creo que se acerca entre 75 y 80 años. A mí me recuerda, yo estuve en la Unión Soviética la gerontocracia que ya, entre el 81 y el 85. La Unión Soviética se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad en el caso de las Maldivas porque el Ministerio de Asuntos Exteriores no consiguió contactar ese fin de semana con Gromyko. Y ante la incapacidad de hablar con el ministro que fijara la posición, los funcionarios decidieron abstenerse. Qué ruso es eso, de todas formas. Ya, pero bueno, hombre, hoy no ocurriría. Claro, Gromyko, hoy el régimen es mucho más... Que Gromyko venía de los años 50. Gromyko era el primer embajador soviético en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, de los 40. Pero de los 40 y segunda, pero ya era embajador, o sea, que ya era que ya era un senior. Entonces, bueno, eso es así, eso es Estados Unidos, con un partido demócrata partido demócrata dividido en canal entre un ala izquierda radical y un ala plutócrata del complejo militar industrial, del Ivy League, de la élite, de la IPAC. que es por eso por lo también. ¿Perdón? De la IPAC también. Claro, el IPAC es más del Partido Republicano. A ver, pregunta, ¿qué es el IPAC? La IPAC es la Asociación American Israel Action Committee, Vale. Es el lobby israelí. El lobby israelí en Washington, que es más republicano que demócrata, aunque los jefes demócratas son de la IPAC, pero no la base es Palestina, sí, lo estamos viendo, la izquierda es Palestina, por eso, pero como y la derecha plutócrata de la IPAC claro, es pro-israelí. Entonces, yo creo, y lo que se lo comentaba a Javier, Biden no ha sido, se sabía desde el principio, en mi opinión, que sé que es muy arriesgado, desde el principio de las primarias, se sabía que Biden no iba a ser el candidato del Partido Demócrata. ¿Por qué hicieron esas primarias pantomima? Porque evitaban unas primarias sangrientas. Porque como el partido está dividido en dos, repetir el ejercicio Hillary Clinton-Bernie Sanders era asegurarse de que iban a perder las elecciones, porque los de Bernie Sanders no votaron a Hillary Clinton, o por lo menos no lo votaron en masa. Entonces, en mi opinión, que dije en el mes de enero o febrero, Biden ha sido un candidato útil para evitar primarias sangrientas, enfrentamientos en la primaria sangrienta, y llegar todos amigos y todos bien a la convención. Y en ese momento Biden, por razones de salud, renuncia, pero por lo visto, como no está dispuesto a renunciar... Sobre todo su mujer, no sobre quiere todo que renuncie. la mujer, al parecer, pues entonces le han organizado la trampa del debate del otro día, que es una trampa, porque es insólito que haya un debate donde los dos contrincantes, ninguno de los dos son todavía candidatos. Entonces, ¿por qué hacen el debate? Esto es importante subrayarlo porque todo el mundo está dando por hecho las candidaturas, pero no han sido confirmados por sus respectivos partidos, ninguno de los dos. Claro, y entonces, ¿por qué lo hacen en junio ese debate? Para poder... porque necesitan tiempo para ir trabajando al país. Para ir trabajando al país, para ir trabajando a los Biden, y tiempo para llegar a la convención a elegir un candidato de consenso, un tapado. Y yo me di cuenta de que se confirmaba lo que yo dije en enero, de que iba a ser mujer y negra y no iba a ser Kamala Harris, cuando en los 6 candidatos que publicó ayer el New York Times, que era un bulo lo que publicó el New York Times ayer, que era un bulo de que Biden decía a un amigo que iba a renunciar como candidato, era un bulo, y los 6 candidatos no estaba Michelle Obama.
Para no quemarla. Para no quemarla, lógicamente, para no quemarla. Y los hay eran perfectamente... Esto también requiere una explicación, porque claro, esto ya sí que es política final. Eso parece un poco vaticano todo esto, pero es política... O sea, si tú quieres quemar la candidatura de alguien... De alguien a papa. Cuéntalo de inmediato. Claro, Cuéntalo de inmediato, ya se acabó. Esto es un clásico. Pues eso es lo que se Gavin dice. Newsom se niega a... Claro, y precisamente por eso, en cuanto tuvo lugar el debate entre Biden y Trump, el primero que salió a apoyar a Biden, ¿quién fue? El gobernador de California. No, Obama. Obama. Claro, el primero que le apoya es Obama porque la que va a ser su candidata Esa mujer. es su mujer. Y el segundo, Y Gavin por- Newsom, que también le dijo que no. Claro, que era eso. fantástico. Y a los 6 candidatos que sacan eran unos gobernadores y unos senadores que yo apenas conozco al de California, porque no están en los medios, pues lógicamente pues los conocerán en su estado, en su pueblo, y Kamala No, pero Harris... fíjate, el de California, el de California es una cosa impresionante, porque es un tipo que efectivamente, digamos que dentro de la prensa progre española también tiene su aquel... Sobrino pero- de la Pelosi. Pero la gente se está yendo de California para vivir en Texas, porque es insoportable el Sí, sitio. no, es horrible, es malísimo. Es Sí, malísimo. sí. Tienes, Entonces, tienes bueno, el problema, es donde se ha aprobado una ley que solo a partir de determinada cantidad es delito robar en tiendas. Joder, está con bien. Lo cual ves a Ostras. los dos tranquilamente poniéndose y haciendo adiós y se van. Y claro, ya son verdaderas bandas que luego que en un día pues van a varios sitios y lo revenden. Madre mía. Un Bueno, desastre. se yo están si me yendo equivoco, vendré a los platós de negocios y del Toro a decir que me he equivocado. Pero yo aposté que iba a ser la candidata, que Biden no iba a serlo, eso lo dije claramente, pero muy al principio. Se está Yo creo que- resistiendo, ¿eh? Se está se resistiendo. está- yo pensé que Biden en parte estaba en el ajo, porque ante la evidencia de su incapacidad física y mental, que él estaba en el ajo de esta operación, pero por lo visto no estaba en el ajo y encima no está de acuerdo. Pero yo dije que Biden no iba a ser el candidato demócrata y que el candidato demócrata iba a ser mujer, negra y que no iba a ser Kamala Harris. Bueno, Entonces, si me equivoco, vendré y me daré golpes de pecho y pediré... Una última pregunta que hay que ser la publicidad. bueno, más que pregunta, comentario. Iba a Hombre, hacerla yo, pero vamos, venga, comenta. Pues para desmontar una teoría de la conspiración de estas que le gustan a Carlos, el debate ha demostrado que no hay clones de Biden, porque ningún clon sería tan torpe de cometer lo que los errores que cometió. Salvo que precisamente la operación sea que Metiera Biden un no se clon de presente, verdad. entonces metes un Claro. clon que finja. No, Barbadillo, siempre es posible una teoría de la conspiración. Bueno, la pregunta es, ¿la señora Biden quiere repetir el caso de la segunda esposa de Woodrow Wilson, que cuando Wilson le dio el ataque al corazón, el ictus, lo estuvo dirigiendo ella durante 1 año y pico? Parece que es una tentación irresistible, porque eso lo tuvimos en el caso de Echevit, el anterior, el último presidente antes de Abdullah Gül y de Erdogan, y el caso del emperador Adriano, dirigido desde la sombra, detrás del velo, le daba las instrucciones. Y era Pero para esto dan tanto la lata los americanos, aunque quieren una república para Ya, repetir los vicios de las monarquías absolutas. Pero es que estamos en una república muy imperial. Yo el otro día Estamos en una república muy imperial. comparaba el sistema norteamericano con la monarquía electiva de los godos, solo que es temporal. Claro. Pero al final cada rey electivo lo que representaba era fundamentalmente los intereses de un grupo de oligarcas concreto. ¿verdad? Ahí yo me refería de una república imperial. Claro. La última pregunta que te quería hacer muy rápidamente, ¿cómo ves las elecciones del domingo en Francia? Pues a mí me ha sorprendido la reacción de los candidatos de Macron de renunciar en cierto número importante. Me ha sorprendido porque yo había apostado por una mayoría absoluta de Marine Le Pen y ahora ya no lo tengo tan seguro por esa renuncia. Está claro que cuando han renunciado los de izquierda, ahí puede que los votos de izquierda se vayan al candidato macronista, de Macron. Pero cuando han renunciado los votos de Macron, Que se vayan al Frente Popular. Claro. Dudo mucho que esos votos se vayan al Frente Popular. Pero pueden quitarle a Marine Le Pen La posibilidad de la mayoría absoluta. Ajá. Absoluta. Bueno, la verdad es que es interesantísimo. Yo el domingo voy a estar muy pendiente Sí, de... vamos, mucho de más la- interesante que el fútbol. ¿Dónde va a parar? Bueno, claro. don Ignacio García Valdecasa, gracias mil. Gracias mil. Gracias. Nos vamos a la publicidad, venga, y hacemos el último, que nos queda todavía por hablar de un par de cosas, aparte de la Reconquista. ¿Sabe usted por qué era? Por este libro de Philippe Conrad, prologado por un servidor, que tiene su historia y que vamos a contar. Menos hablaremos de este, que lo he traído aquí para regalárselo a Ignacio, que se lo doy ya. Por cierto, segunda edición ya en tapa dura, ¿eh?
de Te voy a contar tu historia, ya lo traeremos. Muchísimas gracias a todos los lectores, y a los que no lo hayan leído, hay que comprarlo para que haya una tercera edición. Volvemos enseguida. Gato al agua, gato de viernes. Ya sabe usted, gato de úsares, nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau nos prestó estos úsares para que decoremos todos los días la pared, el videomuro de este programa, y sobre la mesa el despliegue formidable de todos nuestros amigos, con la madrina Paz en cabeza, José Luis, José Antonio, José Félix, Cuánto José, y la agrupación de recreación histórica Teruel Frontera. Y esto, o sea, las tazas customizadas, que esto no lo hay en ninguna parte del mundo. Es una maravilla. Bueno, decía yo que íbamos a hablar de la Reconquista. ¿Por qué? Verá usted. Los que hemos trabajado ese tema, ¿verdad? Siempre nos hemos encontrado con un obstáculo importante. Y es que en España, en la bibliografía historiográfica española, hay, por supuesto, volúmenes fantásticos, estudios parciales muy completos, pero posiciones divulgativas, por así decirlo, prácticamente ninguna. Y ha tardado muchísimo tiempo en haberlas. Entonces muchos recurrimos a un libro que apareció en Francia, como introducción, que se llamaba precisamente La Reconquista, dentro de una colección famosísima de las prensas universitarias de Francia, que está viendo usted ahí, en la colección que es una colección maravillosa, donde puede usted encontrar de todo. La verdad es que esto es una cosa que hace la Universidad Francesa, que la española ha sido incapaz de hacer. Y la noticia formidable es que el autor, Philippe Conrad, uno de los mejores historiadores militares franceses, por ejemplo, ¿verdad?, ha publicado en español, gracias a los amigos de La Tribuna del País Vasco, el mismo libro revisitado, claro, porque él ha incorporado también cosas, La Reconquista, la historia prohibida de Philippe Conrad, y yo he tenido el honor, porque ha sido un auténtico honor, de prologarlo. Pero yo conocí a Philippe Conrad cuando yo tenía 20 años, o sea, hace tanto tiempo. Usted no había nacido, pero Philippe Conrad sí, claro, y yo también. Bueno, y prologarlo ha sido una... Entonces, además me han dado uno para Pedro y otro para Carlos. ¡Qué delicia! ¿Por qué es tan importante que aparezca este libro? Pues porque precisamente algo que se está viviendo hoy en España, y si lo comparamos con lo que era hace 25 años, le aseguro que es un auténtico fenómeno, es la cantidad de libros parciales o globales sobre este fenómeno. Lo cual no deja de coincidir, y es natural, con el recrudecimiento del discurso oficial. La Reconquista nunca existió. Claro. Bueno, mire, pues para ver que no existió, aquí lo tiene usted, Reconquista, Eso la historia una de las prohibida muchas de Philippe tonterías Conrad. que dijo Ortega, ¿no? ¿Cómo se puede llamar Reconquista a un proceso que dura... ¿Cómo se puede llamar Edad Media a un proceso que dura 1000 años? Claro, o sea, es que al final estamos hablando sionismo, de desde claro, Alfonso la II el vuelta Casto, de los judíos. Bueno, quizás no es el mejor 2000 años. ejemplo Alfonso II el Casto, pero usted, Alfonso I el Batallador, no salía a caballo en aquellas cabalgadas formidables que hacía diciendo: estoy haciendo la Reconquista. O sea, no, ya, claro. Tampoco se levantaba Leonardo da Vinci por la mañana, abría la ventana y decía: ¡ay, qué renacentista me siento! ¿Verdad? O sea, no, son nombres que ponen los historiadores, pero el proceso, sí, y es muy interesante además, ya que entramos, contarlo. Es decir, el Reino Godo de Toledo significó que por primera vez, en una cosa que hasta entonces solo era una pura división territorial administrativa del Imperio Romano, que se llamaba Hispania, España, el Reino Godo, digo, significa que por primera vez adquiere conciencia de singularidad política. No estamos pensando en términos nacionales modernos, evidentemente, porque estamos en el siglo V, ¿vale? Eso crea un reino, el único reino germánico que sobrevive de todos los que sucedan al Imperio Romano. El único, porque el de los francos se dividió, el de los italianos acabó en tal, el de los ostrogodos, claro, acabó, exacto. Este aguantó hasta que llega crisis internas, una peste formidable que fuera de Narbona, una pandemia, y todo arrasado para la invasión musulmana, sobre la que, en fin, hay diferentes teorías, pero no traeré aquí ahora. Y entonces aparece una conciencia, muy fundamentalmente en los estratos cultos de la época, que eran esencialmente los eclesiales, de que hay algo que se ha perdido,
que es lo que significa en la famosa referencia a la pérdida de España en la crónica mozárabe del año 754, que no hay que leer evidentemente en términos nacionales modernos, claro, porque estamos en el siglo VIII, pero sí en términos de que aparece una conciencia, en ese sentido ya política, de polis, de que hay algo que se ha acabado. Y eso que se ha acabado era una España definida fundamentalmente como algo como la cristiandad. Y por tanto una conciencia de derrota existencial frente a otra cosa que es enteramente ajena, que es ese orden musulmán instalado en... Pero yo creo que hay una cosa que lo hace muchísimo más importante para nosotros, para el ser de España, es que si efectivamente la Reconquista supone hasta cierto punto en la conciencia de los reyes, por ejemplo, cuando se recupera el ceremonial gótico... Eso es que eso viene después, que esa es la... Pero que ya da idea de que es consciente, de que no es una cosa... ¡Uips! Se nos ha ocurrido una historia. Mira, sigue. Pero yo creo que más todavía que eso, más que es que éramos algo, es que éramos una comunidad política, el Reino de Toledo, que estamos recuperando, es que fue ese avanzar frente al Islam, claro, descarado, consciente, lo que nos ha hecho como somos. Que es la tesis de Sánchez Albornoz. Ajá, y claro, que se continuó fácilmente en América. O sea, porque fue el mismo año, 1492, se acaba la Reconquista y empieza... Sigue el mismo impulso, es verdad. Este asunto de la recuperación de lo gótico es muy importante porque desde mi punto de vista, y ahora te doy la palabra, Pedro, es seguramente cuando se puede hablar ya de todo esto como algo consciente. Y es lo que dice la crónica asturiana, las de Alfonso III, cuando Alfonso II restaura el orden gótico en palacio, que dice textualmente, que quiere decir... A partir de ahora, el reino de Godo de Toledo soy yo en Oviedo. ¿Y por qué? Porque me da la gana, como en el titular que estamos poniendo. Voluntad. Pero es fundamental, claro, es fundamental porque es un acto de voluntad política puro. Es lo que hicieron, ¿no? Se parece muchísimo a lo que hicieron los sasánidas, que habían tenido el imperio parto en medio, que dijeron, no, nosotros recuperamos lo de los aqueménidas. Ya ahí buscaron una conexión y tal, porque es una apropiación consciente de un pasado. Y ese es, ¿no? Muy bien traído porque esa apropiación consciente además es la que sienten todos y cada uno de los colonos que a partir de aquel momento, porque esto es una operación fundamentalmente popular, empiezan a saltar a saltar montes para coger tierras en el norte de Castilla, porque piensan que eso les pertenece. Y eso nos hace. Porque eso un día fue de la cruz, y andando, o sea, no deja de ser... Porque un día fue de la cruz, pero ahora... Lo estamos recuperando desde abajo, es decir, desde Muñadona y Lobato, unos tíos que se ponen a arar y dicen, esto es mío. Lobato es el Levato, de Madrid. De acuerdo, Levato. Y esto es mío, ¿vale? Porque yo lo he dejado. Y encima, como estoy frente al moro, a mí me tienen que dar una serie de libertades, yo tengo que poder decidir, no sé qué, y eso crea el carácter de España. Absolutamente. Bien. ¿Y la mala leche nacional? Lo se ha dicho, sí. ¿Y cómo se van a crear los municipios, por ejemplo, en las Américas y cosas así? Bueno, claro, es que desde tan temprano como el año 824 aparece el primer municipio español, que para años era en la montaña de Palencia, un sitio precioso, y todo el repertorio foral de leyes propias, Pedro no va a hablar hoy. No, si lo que estabais contando era interesantísimo y tú, José Javier, que eres experto en el asunto de la Reconquista, pues lo estás delimitando muy bien. O sea, España proviene de esa época, de la supervivencia frente al Islam y demás. A ver, cuando cae parte de las interpretaciones que se hace por los negacionistas de la Reconquista, está muy bien el subtítulo, la historia prohibida, la Reconquista, es que los godos estaban condenados porque eran un pueblo podrido, que eran incapaces de crear. ¿Cuál es la prueba? Pues que caen fácilmente, entre comillas, ante los musulmanes, que vienen aquí, reparten 2 tortas, sobornan a 4 y se quedan con toda la península. Pero vamos a ver, el Islam es una marea que surge en el siglo anterior, en el siglo VII, de Arabia y que se lleva también por delante a los persas y a los bizantinos. En todo el norte de África. Es muy interesante esa cuestión. Yo te voy a contar tu historia, pongo los ejemplos, es decir, el proceso de conversión por el poder de buena parte de la élite hispana, godo, romana, da igual, hay abundantísimos ejemplos, porque el Islam en el siglo VIII no tiene nada que ver... ¿Es una idea fuerza?
Sí, es una idea Sí, sí, política pero que no está fundamentalmente, todavía no tiene completamente nada que delimitada. ver con No, la no, en estructura absoluto. religiosa que vamos a conocer después, a lo largo del siglo IX, cuando empiezan las grandes escuelas de jurisprudencia, los salaf, Los maliquitas. Maliki, Los Hanbalí, Hanafi, Hanafi y sí. Shafí, las 4 escuelas, Oh, vaya. efectivamente, que son las que convierten el Islam en lo que es hoy. En la época, en fin, era lo de los Banu Qasi en el Valle del Ebro. Es decir, sí, yo, la califa, yo, y tú me permites que aquí siga mandando yo. Hombre, Es lo que pasa. Y seguimos bebiendo vino. Exactamente, cuando lees la Más en La poesía Rioja. andalusí, que Sí. está todo el rato hablando del vino, que no Ya. sé qué, dice, eso todavía no debían tenerlo muy claro. Bueno, es el proceso, hay un cambio brutal de poder. Y a mí lo que me llama la atención de la Reconquista es que el hecho de que, es un poco lo que decía Carlos, o sea, sin expresándose rara vez en términos conscientes, porque sí que se expresa alguna vez, pero es verdad que no es permanente, como sin embargo el proceso histórico es continuo. Es que no tiene en ningún momento una vuelta atrás. Efectivamente. Es que incluso por las muchas peleas que tengan los distintos reyes ya formados, pues el Reino de León, el de Castilla, Aragón, es que no forman alianzas con los invasores, sobre todo almorávides y almohades, para atacar a otros cristianos. Esto es muy importante, esto que está diciendo Pedro, porque a propósito muy particularmente del libelo de Pérez Reverte sobre el Cid, se corría la cosa de que te aliabas lo mismo con moros que con cristianos. No. En los reinos de taifas lo que ocurre es que los reinos de taifas piden protección a los reyes cristianos, porque son reinos más ricos económicamente, pero más pobres militarmente. Entonces piden protección. Y tú, por tanto, proteges a ese protegido tuyo, que es musulmán, de otro enemigo que es cristiano, que es el caso concreto del Cid cuando se marcha a Zaragoza, que esto también hay que tenerlo en... Es que además esa situación, que es la imposición de parias, era como se llamaba, esos tributos por parte de los cristianos sobre las taifas, es otro ejemplo de la victoria cristiana sobre los árabes. Cuando ya por fin queda la presencia musulmana reducida al Emirato de Granada, también sometido a parias por parte de los reyes de Castilla, hay una sensación a finales del siglo XIII y demás de decir, bueno, la Reconquista en cierto modo se ha acabado porque están sometidos, porque reconocen la primacía de los reinos cristianos, en este caso del de Castilla, sobre ellos. Ahora bien, como es un territorio tan difícil de conquistar por su orografía y por su concentración de población, hombre, vamos a dejar que la cosa siga ahí, mientras tanto nos siguen dando oro, impedimos Claro, que les lleguen refuerzos. Era muy y todo. conveniente. Y nosotros seguimos a tortas, porque el siglo XIV fue, vamos, en toda Europa, es el siglo de la gran peste, en fin, es una cosa. Bueno, pues mire, seguiremos informando, pero esto lo vamos a hacer todas las semanas para deshacer, para develar la barbarie que decía el clásico, porque claro que hubo una reconquista. Si, llámelo usted de otra forma, si quiere, da igual, pero el hecho es que efectivamente es el largo proceso que es el que va construyendo desde todos los puntos de vista el perfil de lo que es la España histórica, ¿no? Bueno, otro argumento a favor de los godos, que también hay que reivindicarlos, y es que la monarquía goda jamás dividió el reino entre los hijos de algún monarca. Por eso sobrevivió. Lo mantuvo ¿Sabes por qué? íntegro. Hombre, porque era electiva. No porque porque electiva, fue electiva. porque entre los francos los reinos se dividían. Y además no fue electiva siempre. Muy fundamentalmente porque por primera vez aquí lo que aparece de ese reino, que es lo que le hace mantenerse, pero esto no lleva a los godos, es el control completo de la Iglesia sobre la corona desde el punto de vista moral. Y los concilios de Toledo empiezan a funcionar en la práctica como unas cortes. Y no vas a dividir el reino. Es muy interesante. Yo lo que quiero decir es que tenemos la impronta romana, ¿vale? Provincia romana. Igual Francia, igual Italia, igual parte de Alemania. La llegada de los bárbaros, un reino bárbaro germánico, de raíz germánica. Igual Francia, igual Italia, igual... Lo que nos hace realmente distinto es, y llegan los musulmanes y les echamos. Eso es lo que nos hizo. Eso es lo que nos dio un carácter especial, un sabor especial. Y lo que decía antes, lo que se continuó en América. Ese mismo impulso. Bueno, pues ahora, la semana que viene, más. Ahora nos vamos a le recuerdo el libro de Philippe Conrad, Reconquista, La historia prohibida, lo ha editado la Tribuna del País Vasco, que es por cierto un digital que hay que leer, interesantísimo. Lo encuentra usted en internet en cualquier parte. De Philippe Conrad, La Reconquista. Publi, y a la vuelta, pues mire, no lo voy a contar de qué vamos a hablar a la vuelta. Ya lo descubrirá después.
Recta final del gato al agua de este viernes. Una de las cosas más sorprendentes que ha pasado esta semana es que Pedro Sánchez anunciaba la creación de una fábrica de la verdad. Es decir, como todo el mundo miente, menos ellos, hay que transmitir a la población un laboratorio de ideas, ¿verdad?, para implantar la verdad de la buena, o de la buena con G, ¿verdad?, que es la que él predica. ¿Por qué? Porque la izquierda está poco representada en los medios. Vamos a ver, por partes. Uno, momento bulos de Pedro Sánchez. Y, por supuesto, y hoy más que nunca, va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos y en falsedades, ¿no? Me consta, como ha dicho antes Manu, que ya habéis creado ese grupo de trabajo para abordar los riesgos de la desinformación, la que plantea, evidentemente, para la propia supervivencia de la democracia. Frente a esos tanques de pensamiento cerrados que alimentan opiniones prefijadas, creo que Avanza es un espacio abierto a todas las propuestas progresistas. Y esto creo que es muy importante. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son estas propuestas progresistas? Él mismo, tercer corte de Pedro, lo dijo de una forma muy singular que recuerda muchísimo a los mejores principios marxistas de Groucho. ¿Qué son estos? Yo creo que si algo distingue a la socialdemocracia, pero también al pensamiento progresista más amplio, es nuestra capacidad para hacer autocrítica y nuestra mejor disposición, una disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento, ¿no? Adaptarse al momento histórico que vivimos no significa renunciar a nada. Yo creo que esto es muy importante también subrayarlo. A ver, o sea, adaptar los principios a la realidad de cada momento. Estos son mis principios, y si no le gusta tengo otros. Claro, lo ha dicho muy bien aquí Roberto Vaquero, por cierto, que una cosa era las tendencias, tú te adaptas, pero los principios, oiga, si yo pienso que, por ejemplo, la familia es una célula esencial de la sociedad, ¿eso cómo lo adaptas a las necesidades históricas de cada momento? Bueno, pero... Bueno, o sea, al final, ¿de qué se trata? De reivindicar que ellos tienen que estar en todas partes, que es la cuestión que ahora vemos de la representación de la izquierda en los medios de comunicación. Es muy paradójico, lo decía yo en la campaña electoral, cómo es curioso que cuando uno se asoma a los platós de televisión, dice, bueno, ¿y dónde está ese más del 30% que representa a los progresistas en mucha de esa opinión publicada, ¿no? También ocurre eso en el ámbito de las ideas, ¿no? Hay una realidad, una opinión pública que abraza las ideas progresistas, pero que no se siente reconocida, no se siente reflejada, no se siente representada en muchas ocasiones en la conversación de esa llamada opinión publicada. Es que Pedro Sánchez solo ve el Toro Televisión. Entonces le parece que la izquierda está poco representada. Pero hay más cadenas en España, ¿eh? Y Pedro debería saberlo. Casi no se ven, casi no se ven, pero efectivamente hay algunas. Sí. Que jeta, ¿eh? Bueno, oiga, mire, es lo que hay. ¿Sabe usted qué hay detrás de esto? Dos cosas. Uno, Avanza, o sea, el logo y el nombre lo ha copiado de un pueblo de Murcia, tal cual. O sea, para plagiar han plagiado hasta eso, ya lo sacaremos otro día. Dos, ha copiado esa ideica que ha empezado a circular en la Unión Europea y en el Senado francés, por ejemplo, de imponer a los medios de comunicación públicos cuotas ideológicas entre la gente que sale hablando. Pero claro, esto es medio de comunicación privado. Usted nos ve porque nos quiere escuchar, si no se iría a otro que es enteramente libre, ¿verdad? Pues no, Pedro quiere aquí imponer, digamos, un 25% de que vengan de Ferraz, que le recibiremos con los brazos abiertos. O sea, Roberto Vaquero no cuenta, porque no, tiene que ser Progreblue. Ajá. Ya. Bueno, pero esto que anuncia Sánchez es otro paso más en la máquina de control que están fabricando. Qué casualidad que salga esta noticia de lucha contra la desinformación la misma semana en la que se anuncia una aplicación para que te apuntes para ver porno y que te van a dar 30 visitas al mes.
Bueno, no sé yo si alguien se va a apuntar después de saber que muchos datos de la DGT han estado por ahí navegando en la Dark Web disponibles. O sea, a ver si esto también va a ser lo mismo. Las cosas que Pero estás mirando. Pedro, me dejas sorprendido. ¿Qué va a pensar la madre de Oriol? Un beso desde aquí. Bueno, pues que tenemos este asunto de la lucha contra la desinformación, tenemos la aplicación dichosa para el porno, tenemos cantidad de empresas que ya te miden la huella de carbono que generas con tu actividad tal. Pretenden que estemos cada vez más y más controlados. Y ya los pobres desgraciados que usan coche eléctrico, pues con la maquinita diciéndoles que lo que tienes que hacer, por dónde tienes que ir, cuánto te queda de la batería y dónde puedes cargar mejor el coche, pues mira, va a ser algo insoportable. Yo me alegra muchísimo de esta iniciativa porque, por lo que he estado oyendo, lo que va a afectar es a los mencheviques, ¿vale? Se van a quitar a los moderaditos. Es decir, eso que ha dicho de ¿en qué plató encontramos a un 30%? Quiere decir que los otros que dicen amén a casi todo, menos a un poquito, a eso se los van a quitar. Con lo cual, benditos a Dios. A ver si aprenden de una puñetera vez. En segundo lugar, porque siguen absolutamente obsesionados con las grandes televisiones, que sí, que son muy importantes, que las ve mucha gente, pero siempre van hacia abajo. Y las otras, sí, todavía son de los jóvenes, pero van todo el rato hacia arriba. La cuota de información de los nuevos medios, de los medios alternativos, de tal, no hace más que subir y la otra no hace más que bajar. Cada vez hay menos gente que se cree en los grandes medios y cada vez más los que se informan a su manera. Que son los espacios que no solo se fija menos Pedro Sánchez, sino que es más difícil que se fije, porque están más dispersos. Y en segundo lugar hay una cosa muy importante. Hemos vivido unos años, ¿verdad, José Javier, que han sido muy importantes, en los que nos han mentido de la manera más descarada. Es decir, de esa manera que luego han tenido que decirnos es mentira lo que dijimos. Y entonces en ese momento decir, no, es que solo debe haber una versión informativa, porque lo contrario sería mentir, o sea, aceptar la mentira. Pero, chavalote, si me acabas de decir que lo que ayer me decías y que era la razón para imponerme unas cosas tremendas, es mentira. Entonces, como si yo no vas a dejar que otros den una versión porque puede ser mentira y lo tuyo has dicho que es mentira, ¿con qué nos quedamos? Sin embargo, este plan de Sánchez no se va a parar en las televisiones ni en sus tertulias. Poco después de las elecciones europeas, a mí me llamó la atención que en Twitter salieron un rebaño de izquierdosos, creadores de opinión y demás bichos, diciendo que el aumento de la extrema derecha en Europa se debía a creadores de contenido de YouTube que intoxicaban a pobres jóvenes analfabetos. Bueno, si son analfabetos será porque los habéis creado vosotros con vuestros planes de estudio. Y que, por tanto, también había que controlar a esos youtubers malos, malísimos y fachas, fachísimos. Es querer poner puertas al campo. Es decir, la tecnología siempre acaba esquivando lo que le... Bueno, pero es que los tecnólogos, como tú bien sabes, Carlos, están con los malos. O sea, ¿tú te acuerdas? Tú eres más joven. ¿Tú te acuerdas, José Javier, de cuando existía la Unión Soviética y los países del Este? ¿Cómo la echamos de menos? No solo me acuerdo, sino que estuve allí. Claro, cuando estás ahí te das cuenta que nadie se le ocurre informarse por el periódico o la televisión, sino pues samizdat, cosas que la gente se comparte. Eso es a lo que nos están llevando, es decir, y eso es el mundo digital. La puedes intentar poner puertas, entonces pues el YouTube, que además YouTube es muy censor. Bueno, pues salen otros y Rumble va mucho mejor precisamente porque la gente quiere... Rumble, se refiere a Rumble. Efectivamente. Que se escribe así. ¿Cómo lo evitas? Hay muchísimas plataformas propias de la empresa que sea y ya está. Y entonces miren no, pero que en China también está capado Internet, ¿eh? Sí, que es el modelo al que nos quieren llevar. Chino. Señores,
Se acabó. Pedro Fernández Barbadillo, Carlos Esteban, gracias mil. Nosotros nos podemos anunciar el acto del miércoles. El día miércoles 10, el obispo Monseñor de Schneider habla en Madrid a las 8 de la tarde en el hotel, no, 7 de la tarde, Hotel Ilunion de la calle Pío XII. Más información en infovaticana.com. Y nosotros nos vamos recomendando, orientando un poco los sentimientos hacia las elecciones francesas de este domingo. Así. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il ne revient pas. Mon débarras, il ne revient pas. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il ne revient pas. Partiras pas si tu partiras. Comme t'es venu tu t'en iras. Je partirai pas si partiras. Tu partiras avec ta Fatma. Pour toi fini les RSA. Le bateau n'attend pas, crois-moi tu partiras. Quand on va passer par-delà, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta tienne là-bas. Tu pourras prier toute la journée. Là tu commences à nous gonfler. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras il ne revient pas. Mon débarras il ne revient pas. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras il ne revient pas. Je partirai pas si tu partiras. Comme t'es venu tu t'en iras. Je partirai pas si partiras. Tu partiras avec ta Fatma. Pour toi fini les RSA. Le bateau n'attend pas, crois-moi tu partiras. Quand on va passer par-delà, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta tienne là-bas. Tu pourras prier toute la journée. Là tu commences à nous gonfler. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras